Y sí, señores, todo continúa y todo debe continuar como están. Muy buenos días. Buenos es una manera de decir porque el mundo del fútbol obviamente está de luto, pero esto continúa y tiene que seguir y nosotros somos los portavoces aquí en Pasión Estudio para poder hablar al respecto, hablar sobre el tema y sobre muchos más, porque la vida sigue. Hola Belén, ¿cómo estás? Bueno, buen día. Y la verdad que no vamos a mentir, a mí me impactó mucho la noticia porque creo que todos nos despertamos. A mí me tocó 6:30 de la mañana entrar a Instagram y enterarme. Y me impactó mucho, ¿verdad? Es una noticia muy fuerte, fea, muy fea. Y mientras vas leyendo más informaciones, más de lo que es el jugador, de lo que significa, de las cosas lindas que pasó a nivel profesional y personal hace poco tiempo. Claro, hace 10 días se había casado de Belén. Exacto, hace que sea la noticia mucho más fuerte, muy sensible. Y es algo muy triste porque te das cuenta que le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Totalmente, y de eso quiero hablar en instantes. Mi querido Franco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien. Tranquilo. Triste lo dio, Jota. Muy triste, amigo. Obvio. Bajón. Yo quiero hablar al respecto. ¿Cómo hace un club después de perder un jugador, verdad? También ¿Verdad? aparte de todo lo que Cómo es el lo sistema. sentimental, cómo es el sistema. Exacto. Bueno, yo quiero hablar sobre el tema porque voy a entrar medio reflexivo hoy. Bueno. A cualquiera en el mundo puede pasarle lo que lastimosamente llegó. Bueno, arranco otra vez. Estoy bajón, yo en serio estoy bajón, porque muchos, viste que es famoso, los perros te decí lo que dicen. sentí, lo que ¿sabes? pensás, Los perros te algo. dicen, che, de Mopio de Pacaraí, Jala Madrid, de Pacaraí, qué sé yo, pero. No, para el fútbol. Sinceramente, el fútbol está de luto. El fútbol está de luto y yo quiero hablarte a vos que me estás viendo en las diferentes redes sociales. Te quiero decir que aproveches cada segundo que tenés con tus familiares, con tus seres queridos, perdón, que puedas darle ese abrazo, ese beso a esa persona que ves y que un día para otro puede dejar de existir. Hoy pasó con Jota, con su hermanito, jugadores que lo tenían todo. Pero cuando la vida tiene planes, no hay seres humanos ni ciencia que pueda cambiar. Y yo te pido a vos que me estás viendo que aproveches a tus padres, que le digas a tu papá, te amo papá. Que le digas a tu mamá, te amo mamá. Dale un beso, un abrazo. A tu amigo, decirle, che, vení, pues vamos a tomar tereré. A veces no hay plata, yo sé que no hay plata. Decirle, veníamos a tomar tereré, vamos a tomar cocido con palito. O como sea, pero aprovechale a esa persona que está a tu lado. Porque un día ya puede no estar más. Puede que tengas algo que decirle a esa persona y decidís guardártelo y mañana aparece una noticia que esa persona ya no está. Por eso yo te digo a vos algo. La vida es frágil, pero el amor que vos das es eterno. Mi recomendación, los perros, no pajeren con el auto. Por favor, les pido. O sea, estamos todos tristes por lo que digo Jota, pero no pajeren con los autos. No vayan rápido. Si tu auto vale $200,000 o vale 20 millones y un chileré, ni aunque valga 300 millones de dólares te va a salvar yendo a velocidades muy altas. Cuídense los perros, no jodan con los autos. Eso es malía. Si yo soy un gran cagón en el auto, siempre ando con cinturón. Yo sé que probablemente ninguno de sus autos llega a esas velocidades, ni los míos, pero no jodan con los autos, los perros. Son máquinas de matar, Dani. Si no te jodés, vos le jodés a alguien más. Cuídense y vayan despacio y tranquilo nomás. No hace falta andar rápido. Estuve leyendo la información Sí. totalmente y hubo un comunicado oficial de la policía española. Sí, ¿cuál es La el Guardia comunicado? Civil, así
Sí. le llaman ellos, acá en Paraguay es la Policía Nacional, pero la Guardia Civil está investigando este accidente de tráfico que ocurrió a las 00:30 de esta mañana en el kilómetro 65 de la autovía A52 en el término municipal de Cernadilla, Zamora. Un vehículo se salió de la calzada por la izquierda. La investigación apunta a un accidente de tráfico debido al reventón de un neumático al adelantar. Como consecuencia del accidente, el coche se incendió y ambos ocupantes fallecieron. Ahora está a la espera de las pruebas forenses. Uno de los fallecidos, identificado como Diogo Jota, era lo que mencionaba el comunicado de la Guardia Civil. Sí. Y el hermano Andrés Silva. André... No, es Andrés Silva, el delantero del Porto. El que era del Porto, No, el que no. está en el Wolfsburgo, creo. Realmente Otro. Andrés Silva y Diogo Jota son de la cantera del Porto. Sí, son... Coque no vino porque está muy afectado, respeten. En la autopista está prohibido andar despacio, Franco. Obvio. Igual, Pues. yo les comento que hay que ser prudentes igual. O sea, en nuestro país ya vimos y hay personas que lastimosamente Diarios. pasaron Casos por diarios hay. eso. Entonces, ¿qué decías, Belén? Sí, no, pasa que es cierto que iba a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Ah, no. Yo No, pensé esta- Pero- no, Yo pensé que esperaba. un 200 te decían los perros en Twitter. No, pasa que iba a esa velocidad y se encuentra en el adelantamiento con una imperfección o el famoso bache, como decimos en Paraguay. Ah. Y ahí es que se produce el reventón del neumático trasero. 120 nomás. Sí, eso provocó la pérdida del control del Igual vehículo. es pasarse de los límites de velocidad, pero 120 no. Y el Es que vehículo Los perros en los perten- países... Espera, ahí yo quiero meterme terminó porque... explotando el vehículo. Sí, el vehículo Así, explota. así dice. Pero a mí me Explota, vendieron como que explota. era 200 por Sí, hora. a mí también me dijeron como 200 y 150, o sea, 120 170, otra algo cosa así. y que haya un bache. ¿Sabes Ahí qué es pasa? otra Porque cosa. hay países que tienen otro tema. Por ejemplo, Obvio, ahí dice hay- Luca que allá el límite es 160. En Alemania no hay límite luego para empezar. En ciertas carreteras, por ejemplo en Pero, Alemania. pero si te das cuenta, ahí aparece un... Pero ¿cómo quedó el vehículo? No, es Es fuertísima Alemania. fuertísima. La imagen es fuertísima porque Ni te imaginas. solamente ves la llanta, una llanta ves, que no se calcinó, pero es impresionante y salen las imágenes, salen los videos Del y- auto incendiado. del auto incendiándose. Pero ahora me cambió toda la película, 120. Sí, es lo que informa. Pero si hasta el había momento la Guardia Civil. ahí te das cuenta lo peligroso que es el bache, mi querido Pero Nenecho ese era su Rodríguez. auto, un auto de alquiler. Ah, eso ya no sé, pero. lo Que si era un auto de alquiler, se fue a la vez. Rentado dice que era. Porque si rentó y viene con problemas de neumático, ya tenés es otro que- tema, ya es, no es más tema de Jota. Es una Lamborghini Urus. quedó Si es Totalmente. espera. calcinado el Ahí vehículo. hay un tema de investigación, como lo dice Franco, ¿eh? Si es Porque rentado, si tiene. La rueda no puede. No sé, no puede estallar así por así. Y más en un adelantamiento. Y otro, que estamos hablando de vehículos que siempre maneja, o sea, se maneja a esas velocidades. O sea, Sí. entonces, para mí, tiene ahí un tema, ¿eh? La APF sacó un comunicado. En serio, al Todos sacaron el respecto. comunicado. Sí, sacó un comunicado. ¿Qué dice la APF? La Asociación Paraguaya de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Diogo Jota, jugador de Liverpool Fútbol Club y de la selección de Portugal, y de su hermano Andrés Silva. Desde la matriz del balompié paraguayo expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a toda la familia del fútbol en este difícil momento, dice la APF. Es que, sinceramente, es una conmoción, mejor dicho, mundial. Mundial. Sea de donde seas, obviamente te habrá afectado porque estamos hablando de una vida tan joven, 28 años. Deja atrás un matrimonio, deja atrás una familia. Estamos hablando de 3 hijos pequeños Uy, que tenía el jugador que justamente hace poco había conseguido por primera vez ser campeón con su selección. Ay, Vos sabés, Marcos, que ¿entendés? Marco. vos sabés lo que te iba a decir. Sí. Va a sonar feo. Ujú. Pero de los jugadores en activos que fallecieron, era de los mejores. Si te pones a pensar, y por eso el nivel de Diogo Jota
comparado con los otros jugadores fallecidos, era un nivel extrapolario, totalmente diferente. Sí. ¿Te acordás había un jugador de Wolfsburgo también que había fallecido mucho? O sea, mueren, pero a nivel de Diogo Jota yo no recuerdo un jugador tan grande. No, que sea que sea en su momento Una estrella sí, con el tenés valor razón. que o sea, con el valor. Yo Tenemos que no hablar de valores recuerdo, también. al menos de que 70 yo millones de tengo dólares. uso de razón, no. No Jugador de conozco Liverpool, otro. de la Premier League. Hace muchísimo no escucho de esto. Hoy le conté a Nelson, bueno, o sea, Se enteraron. nos acordamos en realidad los dos. El tema de. ¿Se acuerdan de Emiliano Sala, puede ser? Sí. El argentino. Sí. Que viajaba, no sé si era el fútbol argentino, a la Premier. O no sé No, qué no, fútbol era iba, a la Premier iba. de Francia, Francia. del De Nantes, France, exacto. al Al Cardiff. Cardiff. Sí. Y eso era así lo último fuerte que a mí me impresionó mucho. Obviamente que los chapecoenses también, ¿verdad? Pero después. Así jugadores top. Porque un jugador de más de 50 millones de dólares, yo no recuerdo. ¿Vos No sabés que- recuerdo un jugador de tanto nivel que haya fallecido. No. que Y chat, ¿ustedes se tan acuerdan? joven, o sea, tan joven, sinceramente. No sé si Atsu dice Antonio. Cristian Atsu, pero estaba en la liga turca ya, Cristian Atsu. También. Falleció en un terremoto, Atsu. Sí. Es ganés. Sí. Ex Newcastle, sí. Vos sabés que me duele porque acá estoy viendo. Lo mismo exacto, bien Matías Garcete. Michael Antonio del West Ham también tuvo un accidente fuertísimo. Pero se recuperó y volvió a jugar con Jamaica. Eriksen, ¿cierto? Que estuvo ahí. Decime. Lo de Eriksen. Eriksen que tuvo ¿Eso ese fue en la momento. Eurocopa? Sí, es la Eurocopa. ¿Eurocopa era? Creo que ¿O sí. Nations? Eurocopa, Eurocopa fue, sí, ¿no? Eurocopa. En plena competencia había sido. Sí, que justamente conmovió al mundo entero, pero gracias a Dios, Eriksen Está para contar. y está para contar y sigue jugando. En el la fútbol Liga paraguayo nunca pasó algo así. Que yo recuerdo al Yo menos. no. Del fútbol Gracias a paraguayo Dios. no recuerdo a nadie que haya Yo fallecido en no activo. recuerdo, o sea, En activo. no. Yo no. Son casos muy excepcionales esto. Y lamentablemente le tocó a... Sí, lamentablemente hoy tenemos que hablar que ya no está con nosotros nada más y nada menos que un jugador, como decíamos y conversábamos recién. Claro, lo de Cabañas, pero gracias a Dios estuvo Está para bien. contar, pero le dejó secuelas obviamente irreparables. Porque, mirá, Lo de Julio González Ferreira también está juega lo de fútbol Mansur y todavía. la Senat, no, chat, ¿qué onda, pio? Pio, mago, más que- No, pero hablando del tema de Cabañas, obviamente que conmovió al mundo entero, ya que él prácticamente estaba para jugar un mundial, estaba para ser transferido al Manchester United, según lo que él contaba justamente, y obviamente pero gracias a Dios, sigue vivo. Jota ya no, tampoco su hermano, y fue algo que obviamente hoy amanecimos con... Yo pensé que era un fake. Yo también, Pues era fake yo news. dije que era bola. Pero vi Fabricio Romano. Yo me desperté y vi Fabricio Romano sin más de onda me apareció mi For You page. Yo me Y era desperté, real. Agarré mi celular y la primera publicación cuando entro Lo a mismo, Instagram, me desperté, veo 6 de la mañana Tuki. Dije, te joda. yo vi el de marca primero. Era real. Sí, el de marca lo que a Yo mí vi me el de sorprendió. marca. Y después era sobre ahí, no podía lo creer, ¿verdad? Y después sí que iba deslizando más abajo y ahí ya vi el posteo ese que hizo Fabricio Romano de la foto de él con toda su familia que se casó hace una semana prácticamente. Me acojo, o sea, No. Qué feo. Y hablando de eso, porque se casó el 22 de junio. Mira, Hace nada. Se casó. recientemente. Ya estaba con casado. ella hace un buen tiempo. Es la madre de sus hijos. Y justamente ella, la esposa, hace 3 días publicó en su cuenta de Instagram: mi sueño se hizo realidad, de una foto de ella. Pero yo andaba hace mucho luego. Sí, una foto de ella en la boda. Y él le responde: pero yo soy el afortunado. Le puso hace 3 días nada más fue esto. Él ayer tenía activo su cuenta de Instagram, publicó un video justamente también de su boda. De su boda. Sí, un video de todo, cómo sucedieron las cosas en ese día del matrimonio. Vos sabés, hay que cambiar de tema. Lastimosamente es muy fuerte, pero como dijimos, la vida continúa.
hay muchas informaciones y como este medio se dedica a eso, aparte de todas las macanadas que decimos, también somos un medio serio y teníamos que contar esto. Y ahora vamos a pasar a las Punto y noticias. aparte. Punto y aparte. De chat. No. No, pero no podemos empezar así. De Domingo me pidió perdón. ¿Quién? Domingo. ¿Quién es Domingo? Y él que vos, Yo escuché vos no el viniste domingo. ayer. Ayer yo no. Espera. Chat, gracias a todos. ¿Me cuentan, por favor, el Espera. contexto? Ya, Ponele gracias, en ya contexto. tengo. Tengo el video. Espera, ponele en contexto. ¿Me puedes qué dar pasó. contexto? ¿Qué Te voy a pasó? mostrar lo que pasó. Bueno, Pero ya salió a pedir perdón la persona Yo le voy ahí. a contar porque claramente Franco no te está contando. Decime. Él va a tirar ¿Qué mal queremos? video. Voy a mostrar el video. Bueno, alguien envió un audio, creo que Servicio Automotor, Sí. de que estaba escuchando barra viendo un streaming. ¿Eh? Estaba viendo barra escuchando un Sí. streaming Sí. de GEM. Ok. Somos GEM. Sí. Y allí hablaron de Franco. ¿En serio? Sí, tenemos el video. Lloró luego cuando la tela. No, paren chat. Yo quiero ver. Dame, por favor. Le mandé a Dan al WhatsApp. A partir de la 1 hora. Tiene Mira. que buscar ahora. Bueno, lo que sí. Gracias a Servicio Automotor. Me brindó el video. Me brindó las pruebas. Le agradezco Servicio Nos dio Automotor. pruebas, nos dio video, nos dio todo de Servicio Yaku TikTok. Automotor de ser enemigo a ser amigo público nuevamente. Ah, pero se fue toda la persona que habló de vos. Me pidió perdón. Y el chat. El chat se fue a su perfil. ¿En serio Bien, te pidió bien perdón? hecho. ¿En serio te pidió ¿Cómo se perdón? llama el tipo? ¿Quién es? Domingo. No sé quién es Domingo. Bueno, Domingo El es, que hace los partidos en... hace streaming, hace los partidos, o sea, relata los partidos Ajá. de Paraguay absolutamente en guaraní para el canal. Ah, ya Popu TV. Sí. Perdón, sí. Servicio Automotor. Le asustó el doxeo por lo visto. Pero el chat, ¿sabes qué era lo simpático? Gonzalo le pasó el chat, le fue y le empezó a escribir. Me encanta el chat. Quilombo le hizo. Me Mira, encanta, ¿Cómo que te chat. encanta? Claro que sí, está súper bien. Pero le amenazó todito más. Pero ¿qué dijo Le este personaje? amenazaron. ¿Qué dijo el personaje? Y por eso tenés que esperar. Que... Ahí cuando Dan ponga a partir de la 1 Pero hora. aquí voy a darle. Ahí está. a ver. 4-4. En total 8 minutos A por ver. partido. Dani Así, Pereira. Para que la gente sepa también. Bueno, estábamos tenemos ahí abajo consultando a la al costadito. gente. A ver. Atención. Día al periodista deportivo ayer. Sí. Nosotros, yo por lo menos no soy periodista deportivo. Yo tampoco. Relatores y comentaristas de la TV Nacional. ¿Ok? Comenzamos contigo porque Muy bien. tenemos imágenes. Espera, da un poco. No, es que está demasiado bien lo que él dijo. Pero porque espera, él vamos a dijo, un resumen de ¿quiénes son? por qué. Ok, Primero. porque hay que dividir el relator, el comentarista y el periodista deportivo, que no necesariamente relata Yo puedo decir. o comenta un partido de Yo- fútbol. yo- Espera, y Sí. vamos a dar un inciso que básicamente aquí Domingo se está haciendo el picante y que él dice que en cualquier sección él puede ser el mejor en todo. No, Imposible. yo dije que en cualquier sección. Básicamente. No sea malo con Domingo. Básicamente, Idiota. Dijo. ¿Te dijiste eso? Yo dije que Franco da Habla al Rosa, micrófono. que Franco da Rosa no capaz y habla de fútbol, Espera. pero no sabe de fútbol. Y dijiste, Eso que, dije yo. y dijiste que todos los de Versus son basura, boludo. No, Sí. ¿Viste cómo exagerado? boludo? Pero dijo ¿Verdad? eso, ¿no? Yo no escuché. Ah, yo dije así. Dijiste. Yo dije así, Dani. No. Yo dije Absolutamente así. no dijiste eso. No, pero yo dije así. o sea, No hay que ser amarillista, señor. no, pero no hay que poner en la boca de otro lo Claro, que no dijo. pero- Mira, Para ¿saben qué que dijo? quede Dijo, el único que sabe Yo de dije- fútbol es... Para saber de fútbol, Decime uno, lo que dijiste. voy a decir. Pero espera, o sea, me va a obligar ahora a decir. No, Se cagó ya. Tranquilo Se cagó ya. Bueno, oye, amigo, Vamos a dejar que termine Domingo la idea. Adelante, Dale. Domingo. Bueno, para opinar de fútbol, Y primero yo por lo menos hay que haber jugado fútbol. No. ahí ¿Qué está digo? equivocado. Ahí está Un equivocado. ratito. ¿Qué ya digo? pensaste equivocado. Igual, si está mal o no la idea, vamos a tratar de escuchar. Bueno, dale, está bien. Vamos a hacer el Terminá ejercicio. la idea, Domingo, por favor. Vamos al Adelante, ejercicio. adelante. Por lo menos primero hay que haber jugado fútbol. Porque muy distinto es Hay que ver. estudiar, o sea, ser periodista deportivo, y no haber tenido ni un nada de una por lo menos una probadita del fútbol. Está ahí, está ahí. Sí, uno luego no va a saber. Eso uno quería en no su va a boca, saber había nada. sido. Código de vestuario, nada, no vas a saber problemas de grupismo, nada, no vas a saber, boludo, vos de lo que puede estar pasando y vas a hablar, un equipo desordenado, no te vas a dar cuenta de un equipo desordenado, no te vas a dar cuenta de qué plantea un técnico o qué no plantea un técnico cuando vos nunca escuchaste a un técnico formar una alineación y decir cómo, por qué o cuándo. ¿Entendés? O sea, No va a lo a que vos- tener. a lo Muy que vos vas, diferente es. sí. Muy diferente es el. De pala y roja, adelanta un poco. A la práctica. Adelantado, chica, ahí mi amiga le roja, pues. Barra jugador, pues. Quise.
Dice. Carlos Quise. Muy bien. Él fue jugador campeón con la Albirroja, Copa América. Atrasa, atrasa. Para mí Es periodista. Atrasa. Ahí. Y jugó fútbol por lo Pero menos, no ¿verdad? haces falta. Domingo, Y sabe- Domingo, ¿por qué no cerrás bien el culo? No vayamos a hablar mal de Franco da Rosa. ¿Me escuchaste? No estoy Porque te hablando voy a dar mal de un él. tongazo. Ah, bueno. Cualquiera puede hablar de fútbol. Si vos comentás No puede. en guaraní, O sea, porque es él cierto, no puede es hablar. cierto. Cualquiera Al puede final, agarró cable. Cualquiera Vos puede jugaste hablar. primera, jugaste Cualquiera puede primera, hablar. Sí, jugaste cualquiera primera. puede hablar. Jugaste primera. No jugué en primera, pero Y jugué bueno, mucho. entonces, no Cualquiera- comentes, no, no yo comentes. ¿Y cómo me está diciendo? Cualquiera puede hablar de fútbol. Es cierto, cualquiera puede hablar de fútbol. Yeah. Tu mamá puede hablar de fútbol. Yeah. ¿Por qué te metes con mi mamá? No, ¿por qué la Tu mamá mamá? puede hablar de fútbol. Pero que Chicos, hable de ¿Por qué fútbol se metió con mi no mamá? significa Yo no mencioné a su mamá. No, que no, no. hable de fútbol no Tiempo. significa que sepa. Muchas, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Hasta ahí está bien, está bien. Yo le quiero recordar. A ver, Y el si chat- ¿puedo leer? Bueno, Bueno, acá apareció Domingo. Gracias al chat. Franco, ¿qué tal, Capé? Banco el juego, dice. Che, Pues disculpame, boludo, por el quilombo. No es lo que pienso de verdad, era para el debate nomás. Además, pedí que no se clipee esa parte, pero igual te llegaron los comentarios. Ni te estreses, dice los perros, el chat de pasión. Se hicieron los simpáticos nomás. Le mandé un mal frente a usted porque yo no me quería moquetear. Jaja, grande viejo, sí, por eso justamente. No puedo. Habló, yo coché culo otra vez, ¿verdad? ¿Para qué lo que Sos yo he un hecho idiota. culo? Yo demasiado cagón soy. Sos un idiota. ¿Pero qué es lo que te pasa vos? No le hubiera respondido. No le hubiera respondido, ¿Y ¿sabes yo? por qué? Porque cuando tiene ¿Qué le cámara y respondiste? micrófono enfrente se No, hace el tra- picante. ¡No! ¿Entendés? ¿Y qué pasa? Hermano querido, ¿hace cuánto que estás relatando? ¡No! Te pregunto, no, pasame acá, pasame acá. No, porque no, el no, tema es que está No, mencionando. no. Déjame a mí, No, déjame a mí. no, no, Déjame porque es mi a amigo, mí. ya es mi amigo, ya es mi Déjame- amigo. No me importa si es tu amigo o no. El día que se meta con los relatores, comentaristas, y ahí me incluye a mí. Entonces, déjame hablar. No me importa si le llega o no le llega a la persona en cuestión. Que Pero él quiero es mi decir- amigo. No, yo Ya estoy es mi hablando amigo, con ya. él. Yo estoy hablando con él. Bueno. A la persona que está Me queda un postre ahí. relatando en guaraní, quiero decirte, A mi hermano, postre. muy buen relato en guaraní. Excelente, capo total. Pero que sea la última vez que le falte a los respeto, mejor dicho, a los relatores, comentaristas, periodistas deportivos, que vos sabés que no llegaron a primera. ¿Jugaron? Sí jugaron. Torneo de barrio, lo que quieras. Y si no jugaron, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Que sea la última vez que quiera faltarle respeto a cada uno de los relatores, comentaristas, periodistas deportivos, que, bueno, ¿sabes qué? No pisaron la cancha. Pero que se matan estudiando, se matan analizando, se matan tratando de hacer un buen trabajo. Con lo que cuesta tener periodistas buenos en nuestro país, con lo que cuesta. Y porque relataste 2 o 3 partidos de la selección hablando de guaraní, ¡No! ya sos ya el No. y tenés la posibilidad, Tranquilo, tranquilo. de hablar por lo que quieras. Yo te cuento, yo tengo 23 años, pero desde que tengo 15 años relaté. Pues nadie te pegó a vos. No me importa, pero yo estoy diciendo nomás, empecé a relatar. ¿Y qué pasa? Yo jugué fútbol de campo, fútbol de salón. ¡Ya! Jugué, pero no llegué a primera. Pero eso no hace que hoy en día pueda relatar y que hayan confiado en mi trabajo. No te hagas el alzadito porque ¡Ya! relataste 2 partidos de la albirroja. Porque no es así. Y también, cuando tengas un micrófono enfrente de una cámara, no te hagas el picante si no te vas a bancar fuera del aire. No te hagas el picante. Carmiño, Carmiño, Carmiño. ¿Qué digo? Creo que mañana vamos a salir en caos Carmiño. en el Qué programa. grande, Sería Carmiño. espectacular. ¿Vos sabés que ese, y sabes por qué dice A mí me eso? gusta ese programa. Para que vengan así tipo en el, vamos a estar acá Sí, en yo el también, estacionamiento. digo, ¿qué pasó? ¿Y qué le grande, dijiste? Carmiño. Y no, y la verdad que es una falta de respeto. Desde los 15 agarra el micrófono y ya no suelta. Dice, dale. Ya es a buscarle marcos en la... No, Yo no. creo que mañana venga Carmiña acá y nos entreviste. Vos sabés que O sea, ojalá. Marquito ya. Yo por eso no me hice. Por eso no me hice. A ver si por lo menos puedo sonar en algún lado. Domingo, yo no tengo ningún problema No contigo. digas eso. Yo quiero jugar al juego ese que te dije. Vamos a jugar. Yo no tengo ningún problema. Domingo. Yo no quiero tener problema con nadie. A mí no me gusta la violencia y a mí no me gusta el voceo porque yo siempre salgo perdiendo, así que yo... Vos sabés eche que culo si nomás a ya. mí me pasara, yo ni siquiera le hablo a esas Es que personas. realmente no sé lo por qué le dimos espacio.
Y yo también. No fue conmigo, yo no me voy a entremeter en eso. Pero si alguien es así conmigo, yo. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacerle? Ignorarle. No, pero el servicio no me mandó. ¿Tenemos audios? ¿Tenemos audios? Respete, está bien, Salgamos. tranquilo, no, viejo, que habló el Salgamos. Capi. Habló el Capi. Habló. ¿Quién habló? Robert Ayrton Piris da Mota. ¿Qué dijo? Habló con ABC. Hoy todos los jugadores de Cerro. Llamarle a Guayo si no puede hablar con nosotros. Por pasión, escribile ahorita. Hablan. Todos los jugadores de Cerro están hablando. Escribile a Guayo, por favor, te pido por pasión. Yo no le sigo a Guayo. Pero vos decís Ah. que tenés amigos celular, Instagram nunca. Coque, ¿qué te dijeron a vos, Coque? Te vamos a defender. ¿Dónde está Coque? Yo en serio, Ah, ahí está, Coque. si se meten con mis amigos, yo voy a tener que salir. Ayer a Jorge. A Coque. A Jorge Vita. Che, en serio, yo amé, le banco a mi compañero de laburo de Tío Sport, mi amigo Chochi. Chochio Banda. Jorge Vita. Jorge Vita. Ese la poné. Hermoso, Jorge Te Vita. mando. Un saludo para Chochi. Chochi, a los Hace- muchachos de Ñandutí también. Hace poco estuvo de cumpleaños Chochi, así que un Sí, pero saludo para Chochi, él. en serio, tiene 30 años, ahí no parece, parece que tiene 25 por ahí. 30, 32, ya tiene otro amigo Chochi. Y Es un ya, crack, es un sí, crack. él ¿Era el hijo de tiene Pato? ya su Sí, el hijo de carrera Pato. Yo le conozco como al de, periodista. pero no sé si tiene 30. 30 ya tiene, sí. Yo le estaba conozco, buscando. mi papá trabajó mucho tiempo con Pato Bando y yo le conozco de chico, pero no sé si 30 tiene. Espera, ¿qué dice? Marcos, el robo pasto del para uno. El robo pasto del para uno, perdón. Coque. Cobra millones y roba el pasto. Che, fuera de bola, Coque. Una falta de respeto. Le banca a sus papacitos Pancho López. A cada uno le banco ahí. Coque tiene 40 por ahí, dice. Bueno. Mira, te mando en el WhatsApp. Ahí le estamos enviando. ¿Qué No, tal? fue tremendo porque Wilson González Bronce sí la tiene ubicado a Coque. Le conoce bien. Coque Robón, dice. Pero Chochi ayer tiró Jorge Vita. Hermoso, pues. Hermoso. Porque ayer, si no, o sea, ustedes más que nadie saben, pero Coque, o sea, se pasó un video de Coque hablando Muy bueno justamente. estuvo. Hizo contenido con Olimpia Media. Súper bien. Y con nosotros. Y con nosotros también Nosotros- subió. Y Subió. con Pasión también que subió Ah, a Instagram. Ahora no puedo escuchar y hablar. Ah. Prometido es deuda, muchachos. Lo ¿Y prometido este? es deuda. Y estamos acá. Dijimos que íbamos a estar y estamos acá en el futuro estadio Epa, mundialista. el bulto, Osvaldo ¿eh, Coque? Domínguez Vip, para mostrar todo, ¿verdad, Romy? Hey, Asimismo, Coque, estamos aquí en este lugar histórico realmente. ¿Y qué te parece si hacemos un breve recorrido? en Este este es la estadio nota que completa. Supuestamente no se está haciendo. Supuestamente. No podía ahora mismo faltar. Estamos en la fase 2. ¿Qué consiste en la fase adelantar 2? nomás. Adelantado Ay, el video de calienta, Jorge Vita. Jorge Vita. Esta parte, Adelantar nomás, no ¿Quién importa. es? Parece Nenecha ahí, Coque. toda esta parte. Ese no es, que dice. se está excavando. No, sí es. Sí Al es. último. Sí es. Pero acá estaban las vías, ¿eh? Acá estaban las Sacala Jorge Vita. Vos construye. No, es ese. Esto sería plata. ¿Ese o no? Yendo para Pa' mí que no es En Belén. el grupo envió. Bueno, y yo Este creo no que es. aquí, entre lo que sería Ese es, dice. Ese es, bueno. Hasta la parte que hablan los muchachos. No, la mejor parte sacaron, dice. No, espera. Acá. Algo envió ayer. No, viste que no es. ¿Y ese cómo andó el grupo? No, ese, qué falta de respeto. Coque, envía un poco, por favor, al grupo. Hace algo, mi hijo. Epa, domingo nos llega, domingo esta semana ya lo tenemos en la mira. No, tranquilo, no, leído al pedo y otra vez. Dale, pues, Coque, envía al grupo. Jorge Vita, callate pues y anda a laburar. No, ellos creo que tienen su programa en YouTube también. Sí, nosotros también estamos por YouTube. Y sí, pero para agarrar de ahí, si es que. Ahí está. Ahí envió Jorge Vita. Ahí Gracias, envió. Coque, por aplanar todo. Para uno, saludos desde la dirigencia de Olimpia. No. Dan tiene este. Está acá, ¿no? Sí. Ahí le mandé No. el WhatsApp yo. Yo le reenvié. Ahí. Le reenvío. Él es Jorge Guita, a la pucha. Coque factura en pasión con el video de Olimpia Media. Sí, cierto. En todos lados, en todos los medios está recorriendo. Tipo Belén así. mandó sacar la parte de Romy. No. No. Soltalo. Salió para A ver. Lo mejor del informe, Romy. Bueno, muchachos, esto fue algo... Pasamos. ¿De qué? Pasamos. Romy tiene novio y es mi amigo. Epa, Y trabajaba conmigo. Muy malucado. Adelante.
Claro, es institucional, es una comunicación de Olimpia Media. Evidentemente lo que se entiende es que están trabajando por el estadio y que va a existir el estadio muy prontamente. Mucha gente no está en prensa de Olimpia ahí al lado de los jugadores y colaborando con nuestro amigo Joel. No, y son a departamentos Coqueva distintos. sí, a Coqueva lo vi Sí, ahora sí. en el partido contra ¿Cómo se llama Racing. él? Coqueva, un influencer es. Jorge Ah, Vita. claro. Jorge Vita se llama. Jorge. Y Romina Villalba, si no me ¿Cómo equivoco. está en Instagram, Chochi? Y si se llama así, debe estar Romy Villalba. No, la verdad no, no a ciencia trata cierta así. no lo sé. Te No, pido está claro. escuchando tu Chochi, no, señora, por eso me no, responde así. busca sin problema. No. No, Stalkeando, Chochi. Pará. Igualmente. Ah, Romy Villalba, sí, acá Está la bien, encontré. sí, sí, sí. ¿Ay? Y, Wilson. Pará, Wilson. Bueno, muchísimas reacciones en YouTube. sobre Muy el video. Dani Chun de su parte. Pero claramente el Wilson. mensaje, Imagino. claro, el mensaje es Jorge Vita. Jorge Vita. en el nuevo estadio mundialista ODD y que va a ser estadio mundialista. Y que es lo- probablemente que hay espacio suficiente como para que ahí se construya un estadio mundialista, ¿verdad? exactamente. Etapa incipiente, hay que decirlo. O sea, Hasta ahí no vaya, ¿verdad? Hasta ahí no vaya, ya habló Jorge Vita. Porque creo que el señor Carlos Quise. Está tranquila. 113 personas ya con nosotros Vamos. en esta hora que son... ¿Puedes sacar tu basura de acá? Mal educado. Jorge Dolarguita dice. Ni postre, Mara. Tu postre. Bueno, habló el Capi justamente. Estamos hablando de Robert Ayrton Piridamota. Están saliendo los jugadores a hablar justamente. En Ñandutí habló Jonathan Torres, el Bocón. Ah, pueden hablar ahora. Sí, por eso que le estoy diciendo y todavía no Sí, hizo. pero ¿qué onda, Prampo? ¿Qué pasó ahí o qué? No sé. Yo creo que... Yo creo que escucharon nuestras quejas. Vos creo que dijiste, no sé si era No, Nelson. Yo dije que los jugadores de cero tienen prohibido hablar hace 5 No, años. todos tienen. Olimpia también no le suelta su. No, pero los jugadores de Cerro no pueden ni irse a un streaming. No pueden hacer eso. Yo ya cuando limité a un jugador de Cerro que está jugando ahora en Inglaterra. Me dijo, dale, hasta acá pegamos. Vamos a hacer. Demasiado que va a hacer, mi hijo. No te voy a decir quién es. Lateral Jorge izquierdo. Guita Planillero. Lateral izquierdo, 18 años. Le invité y me dijo, no se puede. Diego León, vio. Y yo ya cerré con el Patri. Nosotros también cerramos con... O sea, no es que cerramos, pero justamente nos había comentado el problema Gabriel Aguayo. Y entonces nos dijo que no le dejan. No puede. Wilder Viera también, yo había conversado con él. Vale, Yaku. Y Wilder me dijo que Weiner es el que está trabajando todo. ¡No! No le vayas para quemar, Wilder. Chore le quemé a Wilder. No, pero pasa mucho. Quizás también lo que sucedió con Chico Acosta hizo a que esto no se... O sea, hizo a que esto se pueda ablandar y que los jugadores puedan hablar con la prensa, / medio de comunicación, / medio digital, / streaming, fuera. Porque viste que la vez pasada era que le preguntaban, no puedo hablar, no me dejan hablar, no puedo hablar. Era que decía, ¿te acuerdas? En la Conmebol. Gracias a Biancucci. Cierto, Biancucci fue el que más puteó. Biancucci fue el que... Era mi ídolo. Biancucci era mi jugador. 2011 campeón con tu gol, papá. El que justamente se quejó y yo estoy de acuerdo con él lo que digo. Porque, wow, es cierto, los jugadores pueden hablar con cualquier otro medio. No, de es que se afuera, menos con el de creen. Paraguay. Isaías. No le dejan. Comprensión lectora, no le dejan. No le dejan hablar. No sé si hay una cuestión, no sé. No le permiten, ellos tienen prohibido, les retan, les sancionan si hablan y no pueden hablar. Tienen prohibido, no pueden. Pero sí pueden hablar con medios de afuera. Con ESPN, como dijo Biancucci, con medios de Brasil, Chile, Argentina. Pero acá no. Ahora lo que hay es una flexibilidad. Ahora estoy tanteando a full. Ujú. Vamos a ver si... Sí, hay que conseguir. Qué buena bufanda metiste. Este es de mi señora. Pero te luce el color. ¿En serio, Lila? Muy bien, de verdad. Me da te digo. asco. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué te da asco? Que digas mi señora y no es tu señora. Poner anillo si va a decir mi señora, mal educado. No, entregar anillo bien. No, tranquila, no me voy a apurar. Entonces, ¿para qué decir mi señora? Bueno, mi novia. Ah. Te pido 1000 disculpas. No, si no, respetar. Bueno, Uno bueno. tiene que pedir matrimonio. Sí. Nelson puede decirle a su señora, a su Tenés esposa. razón, tenés razón. Tienes que respetar los rangos. Perdón. Te pido 1000 disculpas. Vos sabés que tuvo razón acá. Vos sabés que sí. Le mandamos un saludo a Nata. Le mandamos un saludo. Mi gran amiga Nat. Amiga. Mucho antes amiga que Marco Morel. Ah. Hace más tiempo. A vos te conoce primero. Le conoció primero a Franco. Después yo aparecí ahí. No, pero suena muy mal, Franco Jones Muy de mal Rosa. sonado, es en serio. Muy mal Marcos sonado, entrega muy el mal. anillo. Legal, Marcos, muy enamorado por las redes. Gracias, Abel. Obviamente, muchachos. súper bien. Obviamente. Este año cumplimos, si Dios permite, 3 años Qué ya. lindo. Sí. Marcos entrega el Banco. anillo. Banco. No, ¿Por qué no, usted cree que yo no tranquilo, tengo- nada de los perros.
Tranquilo. Dice, una vez viviendo juntos más de 5 años ya están casados. Dice, no, pero no vivo todavía con ella. Jaja, no me... Me tanteé una botinera. ¿En serio? Eso de un futbolista. ¿Y qué tal, Pio? Me metí a sus close friends. ¿Ah, pues? Y le dije, sí. ¿Por qué? No, ¿por qué? Es tu momento. ¿Cómo va a competir contra un jugador de fútbol, hermano? ¿Para cuándo el bebé? No, no digan eso. Un día. Si te cuento qué jugador es. No veas sin nombre. Mostranos. Para que te des cuenta. Espera. Ah, lo potente. Yo quiero ver. ¿Puedo ver? Para que sepa nomás que no puedo competir. No, ese te da un testazo. No me gana, 6-0. Central. No veo. Central. No veo bien. Ay. Veo todo oscuro. No, ey, sin frecuencia. ¿Por qué rompe toda mi campera? Muerta Domingo. Sin frecuencia, ¿por qué así? Usted también le desea la muerte a Domingo. Yo no le deseo la muerte a Domingo. A mí me cae muy bien. ¿Pero qué es lo que cuentan? Un mini Marcos, ¿se imaginan? ¿Qué hacen sin frecuencia? Cecilia, no. ¿Será que va a relatar? No sé, pero mi hermanito... Ahí va mi papi. Sin frecuencia, Ale o Dani. Qué grande, sin frecuencia. Mandale ya lo que le dijimos a tu socio. Ahí va mi papi. No, yo no tengo problema con Domingo. Malo nomás fue conmigo. Me usó de ejemplo, según él. Ana Laura, sí o sí. No. ¿Eh? La ex de Mbappé, Pio Franco. La ex de... No. ¿Para cuándo un nuevo periodista junior? No, no hay apuro. No hay apuro. ¿Sirvió? Bien, King. Póngale a laburar al mini Marcos desde su primer mes de nacido. Hola, papi. No. Belén, Hola, regálame tu papá. campera de Asu, dice. Vos sí, de Asu. vos sí, No. Te dejé. Vos naciste y dijiste, hola, mamá. No. Tenía una voz de pito impresionante. ¿Vos tenías voz de pito? Vos sabés que tenía una voz de pito así, pero fuerte, potente ¿Y era. qué hiciste para evolucionar? Tomé mucha birra. No, mentira, nada que ver. ¿Dejaste No, el es un pito? don, El es un don, crecimiento. es un don. es ¿Dejaste un el don. pito? Dejé el pito, ¿Vos así sabés que la mismo. pasada me preguntaron? ¿No me extrañas? fui a un partido, Sí. ¿verdad? Y... pasión, ¿verdad? Ujú. Y ¿qué tal, qué tal? Che, Marco Pio... Habla así. Así lo de su voz, Sí. me pregunta. Y le digo, sí, él habla así, esa es su voz natural. Ujú. Le dije, Sí. qué sé yo, él está ahí fuera de aire y dice, habla así, normal, como relator. Ujú. Y yo pensé que era bola que él se hacía nomás. ¿Vos sabés que a mí, en serio, me mandan molesta. a la mierda? No me molesta. Yo entiendo que la gente diga eso, pero a mí me retan. O sea, que Dejá de yo poner me así tu voz. esfuerzo, que yo me esfuerzo, que es una voz forzada o algo por el estilo. Si fuera forzada, no iba a estar hablando, haciendo un programa de 2 horas con esta voz. Marco ya no tiene pit. No, mentira, claro que sí. Che, Franco, ya lo ubicamos bien a Domingo. No. Yo cuando me quiero pelear con Domingo, yo no tengo ningún problema con Domingo. Basta ya, Chan. Bueno, habló el Capi, de eso que íbamos a hablar. Él nomás no me quiere a mí, pero no pasa ni nada. Estamos ya. Volvemos. Gracias, Juanjo, querido. Gracias, Juanjo. Marco nació y dijo, una llovizna se acerca. Bien. Habló Piris da Mota, Robert ¿Qué Ayrton dijo? Piris da Mota, ¿Vos querías justamente. agregar ese tema? Sí. ¿Y qué agregó el rubio? Dijo, vamos a tratar de ser más intensos a lo que eso... A ver, vamos a tratar de ser más intensos. A lo mejor eso no se vio mucho en el semestre pasado porque jugábamos prácticamente cada 3 días. Ahí tirando un poco el centro de la... ¿Cómo te puedo decir? Doble competencia. Doble competencia, ahí está. Vamos a intentar ser más protagonistas. El torneo pasado nos faltó concretar las llegadas que teníamos. Estamos con muchas ganas que ya empiece el torneo. El profe maneja muchos sistemas. Se verá un cerro más intenso porque estamos teniendo más días de trabajo. Queremos que la gente vuelva al estadio, que vuelva a creer en nosotros. El profe siempre pide que la pelota pase por los futbolistas de contención, dijo justamente el señor Robert Ayrton Piris da Mota, que sale a hablar y está diciendo que en este torneo de clausura vamos a encontrarnos con un Cerro Porteño más intenso, que llega más, y vamos a ver, porque Cerro Porteño tiene un propósito aparte de la Copa Belén. ¡Bore! ¿Sabes cuál es? No, Esperá. dos Por propósitos eso, tiene. aparte de... Y eso que jugábamos cada 3 días. Van a jugar más ahora, si tiene Copa Paraguay, no te olvides. No, a lo que iba es que ¿cuál es la otra prioridad de Cerro Porteño? Es recuperar
el cariño de la gente. Para mí es jugar bien y salir campeón. De los tres. Sencillo. Bueno, no sé si de los tres. Lo ideal Dos sería... aunque sea. Sí. Dos aunque sea. Libertadores y Copa Paraguay. que Cerro nos faltan. necesita como sea levantarse anímicamente, lavarse la cara. De verdad. Cerro tiene que volver a competir. Para mí es... Obvio que uno siempre va a querer que... A mí me gustaría que Cerro realmente salga alguna vez campeón de la Libertadores. Claro que sí. Ahora, con este equipo que está teniendo actualmente y con el DT, yo lo veo avanzando de fases. Lo veo avanzando de fases. Pero se ve en la obligación de campeonar en el plano local. De los dos, como dice Franco. O si no, no hay nada. No hay tutí acá. No hay... Acá es o salir campeón o quedarte, no sé, quinto, sexto lugar. Ah, no hay punto medio. No hay vicecampeonato. O juega bien o juega mal nomás. Así nomás. Exactamente. ¿Qué decís, Belén? Dice Marcelito. Y bueno, Yunandeu ya... No, tranquila. Perdón, es que yo trabajo mucho con Nelson y se me muda. Se me Ah. muda esta cosa de... No, mentira, un cariño para vos. Mentira. Ojo con Olimpia, ¿eh? Ojo con Olimpia, señoras y señores, porque el decano se está planteando sumar más jugadores. Recordemos que Faustino Barone es jugador de Olimpia. Ya, Uma. Ya es oficialmente jugador de Olimpia. Me gusta esa incorporación. Me gusta. ¿Viste los highlights? Bueno, viste los highlights. Ayer estábamos pasando. Franco trajo el tema. ¿Oiko? Sí, Coque de acá. Uf. Se volvió. De aquí a la luna viajó. No, menor. Totalmente. Pero... Ojo con Olimpia. ¿A vos qué te parece? Porque te veo medio duditativa, ¿eh? No, y es que me sonó ese tema de si se decidían por Caballero o por Varones. Espera un ratito. Con todo respeto, Espera un Caballero tiene ratito. más pulsiones que goles. Espera un ratito. Con todo respeto. Álvaro Aponte. Con todo respeto, Tiago Caballero tiene más pulsiones que goles. Expulsiones. Ese es el tema que justamente lo hablábamos acá. Y lo decíamos que ese es el problemita que tiene Tiago Caballero, que es polvorita, ¿verdad? Porque hay que hablar bien y sin tapujos, porque si eso logra arreglar, y yo creo que lo va a arreglar, yo creo que va a madurar en ese sentido y va a haber una información ahora que les voy a tirar, porque informa Álvaro Aponte que Olimpia se plantea traer más jugadores. Faustino Barone es jugador de Olimpia, pero espera, Tiago Caballero y un refuerzo más llegarían a Olimpia. Lucas Morales se suma el lunes para ser el lateral derecho del decano. Es impresionante este mercado de pases de Olimpia. Aparte de Faustino Barone, Tiago Caballero y un refuerzo más Lucas Morales, que llega el lunes, Belén. Es impresionante lo que está haciendo Olimpia, ¿eh? Pues no se habla de, o sea, un refuerzo más que dicen no se tiró así tipo pista de quién puede ser. No, todavía no tenemos quién puede ser el jugador, pero el que está confirmado que es Tiago Caballero. Es Tiago Caballero y un jugador más, dice Álvaro Aponte, más Lucas Morales, que estaría llegando el lunes, porque este fin de semana termina el torneo intermedio. Se estaría, ¿cómo te puedo decir? Estaría adaptándose al plantel ya. Y, exactamente. Pero, ¿qué le falta a Olimpia? ¿Saben quiénes quedan libres en River, por ejemplo? En River de Argentina. River Plate. Quedan Eviter, González Pires, Lanzini, entre otros random. Pero vos estás diciendo que puede venir alguien de River. No, estoy diciendo para Cerro. Entre otros random, Gatoni, Aliendro, Simón, Tapia, pero Matías Rojas. Queda libre. Che, Matías Rojas queda libre a en mí River. no me gustó tanto la gestión o cómo se trabajó con Matías Rojas. No jugó nada. River. Exacto. No o jugó sea, prácticamente. no. ¿Para qué le llaman? ¿Para qué lo llevaron? Esa es mi pregunta. Fue con De Micheli esto, ¿verdad? ¿Para qué se empecinaron tanto los Millonarios en llevarlo a Matías Rojas en River? Si al final no tuvo minutos en el Mundial de Clubes, prácticamente no jugó la liga. Entonces, Copa tampoco. no Mundial de entiendo. Clubes menos. Solamente Matías Rojas, para mí, hoy por hoy, aunque cueste muy caro, porque seguro va a venderlo River muy caro. No, River ya no va a contar con ellos. Es más, y le dicen que no va a contar con él.
Además, le según liberan el contrato. el muñeco fue el que pidió por él y no lo utilizó. Mi querido Matías, el fútbol paraguayo, no sé si es para vos. ¿Y en dónde le que ¿Eh? No sé si para Matías Rojas. Yo creo que yo lo veo más en un equipo. ¿Cuántos años tiene Matías Rojas? ¿28? Por ahí. ¿30? Busca un poco, Franco, porfa. ¿Cuántos años tiene? Yo creo que ¿Y su yo creo que historial? puede ¿Eh? 29. ¿Vos decís? ¿Y su historial de los clubes que tiene? Y jugó en todos lados, Matías Rojas ¿Y ya. cómo va a jugar? Siendo que se pasó lesionado a Marco, jugador de Cristales Rojas, pero después ya estaba sano y salvo. Lo llevaste al Mundial de No lo Clubes. tuvo en cuenta. Lo llevaste. Cerro, Lanús, Defensa, Racing, Corinthians, Inter de Miami, River. En Racing él había pegado también. Welcome al decano Mati Rojas, dice Junior Paredes. Vuelve a Racing, dice. Para mí que es de esos jugadores que su lugar en el mundo es Racing. Esa onda. O sea, el Tipo club- como el queso con guaraní, Sí. ¿entendés? Pero él no salió bien de Racing. ¿Qué? ¿Salió bien de Racing? Creo que sí salió bien de Racing. El que no salió bien de Racing ahora es Salas. ¿Vieron lo de Salas? ¿Vos sabés lo de, Yo no entendí lo de bien. Salas? O sea, yo entendí que salió porque le llevaba a River, ¿verdad? Esperá, Salas es un jugador que Gustavo Costas lo recuperó del Palestino De Chile. de Chile. Jugaba alguno que otro partido, se pasaba más calentando banca que otra cosa. En Palestino. En Palestino y vino a Racing Ah. y el jugador la rompió. Sí. Fue De la mano para de mí, Gustavo Costas. claro, fue para mí la figura Campeón. en lo que fue este Racing campeón. ¿Y qué pasa? Él ya se dio el apretón de manos con la dirigencia, Ujú. con Costas, diciéndole que iba a renovar con Racing. Ya estaba un acuerdo tipo de palabra. Se hablaba de 4,5 millones de dólares para retener al jugador, pero ¿qué pasa? Apareció River, creo que ofreció 8 millones, si mal no recuerdo, o es 11 millones, El muñeco. exactamente, Ya. Le Muñec. y él termina poniendo de su plata para pagar La cláusula. la cláusula de rescisión y Qué loco será. ahí se concreta, para mí, una de las traiciones Qué fuerte. más grandes del fútbol. No sé si sería la más grande, porque hay más grandes, pero sí entra en un top. En un top 10 por lo menos, porque ya pasaste. Este pues es el tema. Cuando vos haces esto y decís que sí, voy a jugar, entonces No tiene valor tu no palabra. tiene valor la palabra del jugador. Sinceramente, Es como una eso traición. causó revuelo. Decir Palestina, che, paren los perros, estoy hablando del No, palestino. cuidado, no te compliques con de eso, Chile. Marco. No te compliques con eso, Marco. Dice, más infiel que Robaguita. ¿Quién es Robaguita? Coqueguita. Segoviña No. sale la laína. Es una cuestión de traición para mí. Es una traición Sí, muy grande. Para mí es recontra. una traición muy grande porque justamente Milito y todo había salido. Prácticamente River habló con el jugador directamente. O sea, y ¿Y sabes después- qué? Se va sí. a ir a no jugar. Se va a ir. No, y vos sabés que Vos sabés es que- muy fuerte lo que dicen los periodistas de Siento Racing. que va a ir y no va a jugar. Es muy fuerte lo que dicen los periodistas de Racing. escuchaste? Porque salieron a decir, espero que le vaya mal. Espero que ninguna pelota que erre frente al arco, que se lesione, que le pase de todo. O sea, la gente está muy Enojada. enojada. Porque, sinceramente, Racing le devolvió la carrera. Claro. Gustavo Costas le devolvió la Le carrera. revivió. Y nada. A ver, ¿y por qué crees que se quiere ir a River? Bueno, uno Es que la uno exposición... es- claro, uno es para jugar con uno de los clubes más importantes Sí. del continente. sí. Pero si hacemos un plan de acá a 6 meses, un año, ¿para qué sería? Para ganar la Libertadores. Ujú. O sea, quieren ganar la Libertadores con River. Pero espera. ¿Y quién te dice que ganas Libertadores con River? Pero verdad? así Para piensan. mí, Racing está más cerca de Pa- ganar la y a Libertadores eso- que River. A ese punto quería Exacto. llegar. Para mí, hoy en día, El si me mejor pones equipo... entre River y Racing, por lo que ofrece, para mí Racing es
candidato a El llegar a mejor la equipo final. del fútbol argentino ahora mismo, hace un buen tiempo. Estamos hablando de Salas, el jugador hoy de River, que estuvo en el conjunto de Racing, que vino a jugar vestida del dorsal 7 en el equipo de Gustavo Costas. Y como decíamos, el jugador dio su palabra y lastimosamente la plata pudo más. O sea, realmente obvio que van a querer, el jugador va a querer más plata. Pero salió y él había declarado, justamente ahí Ferdupe me tira el dato. Dice que Salas declaró el año pasado: siempre hay que salir bien de los clubes porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Belén, vení, usa mi cargador si querés acá. Ahí nomás desconectarse. Desconectar nomás ese. Y nada, sinceramente, ¿qué dice el decano? Siempre el lado bueno de la verdad. Está hablando de política. Ah, bien. Y de ideologías. Sí, los decanos. No hay de otro, Siempre, el decano. siempre decano tiene data. Tiene data. Yo le admiro al decano. No, la policía. Habló Diego Gómez, ¿eh? Perdón, dame, Habló no vi. Diego Gómez Pero también justamente con la gran jugada. Diego Gómez. Diego Gómez. Ah, claro, que está de vacaciones. Exactamente, Ya y está nos por el contó país, un poco parece. de la rutina que tiene él, Sí. justamente, y los pormenores que está viviendo el jugador en Europa. Estamos hablando de Diego Gómez, que dijo: la verdad que me llevo súper bien con Hustler. Cuando no entiendo las cosas, él siempre me ayuda, trata de hablarme en español y la verdad que estoy pensando súper bien con él. Pensando, dice acá. Después dijo: el Tata Martino y Alfaro, los dos son iguales. Los dos mejores técnicos para mí, te dan confianza. Ay, no. Después habló sobre Leo Messi. Es un ¿Jugaron jugador juntos? muy humilde. La verdad que me sorprendió muchísimo porque un jugador como él, que ganó todo en el fútbol, es una persona súper normal. Es lo que está dando, estas declaraciones que está dando justamente el señor Diego Gómez, Qué loco. que habló sobre Hustler. Se lleva bien con Hustler. Acá en Paraguay todos los crucificamos a Hustler. Y viste que tenemos, o sea, él tiene esa mala fama en nuestro país. Con los justamente. latinoamericanos también. Y sí, porque no le da chance No. a los sudacas para jugar en el Brighton. Pero quizás también es como que, yo digo que, ¿sabes qué? Pensamiento de mujer. Ok. Sí o sí. Ojo de loca, no se equivoca, dicen. Sí o sí, espera, sí o sí hubo una bajada de parte de la directiva de la presidencia con Hurseler para mí, que con el tema de que si no le da minutos a los sudacas. Hacele jugar, queremos ver. Este vino jugó de ser compañero de Messi, de hacerle asistencias a Messi. Tiene talento. Yo Es creo un que sí. paraguayo, ya pasó un paraguayo por tus entrenamientos. Hacelo jugar. Yo creo que hubo un llamado, un estirón De oreja. de orejas, capaz que con el entrenador también. Me costó leer, Axio. Vos sabés que sí, me costó leer. No estaba bien claro. Está medio oscurito. Te pido mil disculpas. Messi un tipazo, no como el cono andante, dice Pedrovi. ¿Dónde sabes, Pedrovi? ¿Dónde Che, sabes? realmente- Forlán habló justamente en su momento de Cristiano Ronaldo y habló de lo tipazo que es. Espero que cuando hables no utilices No. el filtro de tu fanatismo para decir cosas que no son. Marcos. Te invito, por favor, a ser un poco más coherente y no hablar desde el fanatismo. Noticias Mundo Cerro. Decime. Colombia. Viene. ¿Eh? Shakira. Ya quiero hacer. Viene la olla. Qué mucho que me reí. No sé quién comentó acá Shakira en Cerro. Me maté de la risa en mute porque no podía reírme fuerte porque Marcos estaba haciendo Al principio, vio. su descargo sobre la situación, ¿verdad? Del jugador que nos dejó. Y acá estaban diciendo en los comentarios, ¿viste cómo el chat es mal educado, Marcos? Vos estabas diciendo algo en serio y el chat decía Shakira en Cerro, hey. Espectacular, Chad. Espectacular. Yo les banco y sigan siendo así. Sigan siendo así porque yo sé que cuando alguien me ataque, ustedes van a defenderme. ¿Verdad que sí? Sí.
Me van a decir que no, sí o sí. Shakira la olla, dice. Gracias, Coto, por traer a Shakira. Amigos, están hablando todos los jugadores cero con todo el mundo. Sí, por eso te estoy diciendo. No contestó, pero a Gabriel Aguayo. Tenemos audios de la gente. Escuchemos, por favor, el 0986 15 21 80. Ni por si acaso. Buen día, Pasión. Hola. Buen día, Marquito, ¿Qué hace, mi Franquito querido? y Guadalupe. Hola. Un día Triste. con bastante frío, digamos. Y un día triste también para el mundo del fútbol. Se fue un grande, la verdad. Se fue un gran jugador. La verdad, triste, la verdad. Pero la vida sigue. ¿Qué vamos a hacer? Franquito, espero tu transferencia. Ya rompí todo el auto de No. este aparato de domingo. No. Cierto es lo que dice Marquito, no, porque relató ahí dos, tres No, partidos no, no, más, mandá el tipo toalla. ya se cree No, el no, Rubén. no, no. No. Estoy totalmente de acuerdo con Marcos. Hola chicos, este domingo es un tipo infumable, pedante, patético, retrógrada, todo. Es horrible este man. Pueden dejar de pegarle a mi horrible. amigo Yo no sé Domingo. cómo tiene Ige, espacio, Ige, por favor, Ige, la chica. un espacio televisivo. No sé cómo le dan la oportunidad a gente tan ignorante en serio. No. Yo Ige. te banco, Marcos. Nadie tiene por qué hablar del trabajo de los demás. Cada uno hace su camino. ¿Cierto? Entonces vos calladito te ves más bonito. Muy. ¿Por qué lo que Ige? Este chat es retrógrada. Ige de la gárgola, Ige de la tóxica, Ige de la mamushka, Ige de la plagueona, Ige de la maleducada, Ige de la... Dios mío. Tarde, muchachos. Chato, Franco, ustedes son retrógradas. Domingo, Marquito Jefecito, Belu Belu y ¿Cómo te Jorge va? Villa que está ausente. Amigo, así como Marco, lo que yo quiero tener es el que te defienden, te bancan, que se van a ir al mosquete, a la guerra. Al toque. ¿Ven? Se cortó. Pueden hablar lo que dijo Pilla Mota, que dijo que este semestre van a dar un cerro más intenso, porque el semestre pasado jugaron doble competitividad, de que jugaban partido cada 3 días y no sé, amigo, ya cada vez más excusa, cada vez jugamos más. Imagínate así si Cerro jugaba al Mundial de Club más. Hijo. Fede Guma pregunta, Franco, ¿en qué aporta al programa? ¿Y tu equipo de mierda, Gumarelo asqueroso, en qué aporta? Libertad, equipo chico de la B, prófugo, salvado en el 99, salvado por gente con dinero. ¿En qué aporta Libertad al torneo local? No, tranquilo. Perdón, Fede. Te fuiste todo, tranquilo. No tuvo canción. Y cuando no tienen doble competitividad, era comienzo de año y la excusa era que estaban en adaptación, que el técnico era nuevo, que los fichajes, que pretemporada. Y tiene screenshot, un liberteño. ¿Estás bien? Buenas tardes, Pasión. Buenas tardes, Marquito. Buenas tardes, Franco. Querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Belén. Qué mal empezó el tipo. Su mamá seguro no le quería luego. Ya peor domingo te vas a llamar. Bueno, ya con Domingo Gerard, basta, ya con Domingo me voy. Hermano, el chat te está defendiendo. Yo sé, para mí me da vergüenza estas cosas. Yo no me... Pero ¿por qué vergüenza, Perdón, hermano? Fede Guma, yo también te pido disculpas a vos, pero yo no soy una persona que se pelea y no me gusta confrontar esta clase de cosas. Y yo soy una persona cagona. Después me llego a cruzar con Domingo Coronel. Va de Domingo Coronel, Franco, de vos. Ese es tipazo. Franco, vos te ve a tu gente, escuchale nomás. Hermano. Yo después me voy a cruzar con él. Y Bueno, me pero Vos dijiste las yo cosas. no soy cagón, y chat. vos no sos El culpable de la chat- película ajena, boludo. El chat es el que está defendiendo. Que Yo no se van, entiendo. que se van quien habló mal de vos. Vos quedate acá, cumplí tu papel. Yo te voy a defender también. Anda nomás ya. Cagón en todos los sentidos. Dale, anda. Escuchemos los audios. Qué puta, muchacho. Yo tengo miedo a Marco, bro. Sí. Qué puta. Marco te mete uno y te parte en dos, bro. No. Yo no soy violento, ¿eh? La mole y el tipo. La mole, le bajo. No, yo no soy violento, muchachos, ¿eh? Yo les aviso que yo no soy violento. No. Escuchá lo que dice el decano. ¿Qué dice el decano? Dice, en mi caso nunca he criticado a Marco, entre paréntesis, y en serio, no discriminen más a la gente del interior, son las personas más nobles, por lo menos a lo que conozco. Sos un maleducado, decano. Sos un maleducado. Marcos Che, Freddy, vos dijiste que era mi amigo y tirás macanada. ¿Qué digo? Gente, entiendan que como todo cerrista está acostumbrado a correr. Dice Fede Guma. No te puede hacer correr un gumarelo. Marcos de un...
¿Dónde está servicio? ¡Servicio! Audio, ¡El audio. responsable! Audio, Fran. Escucha audio. Servicio, el responsable de todo el wiriri que Volví, se armó. Estaba metiéndole POC. Ah. Ahí en el fondo, pues no podemos mostrar en cámara. Marcación lo que Parezco eso. a ¿Para qué me Messi decís? con estos rulos. Con C. Solítalo. Che, yo me merezco ya un packcito o un par de entradas para Olimpia, ¿verdad, Franquito? Eso me dijo. ¿Y vos fuiste el que armó este desastre? Epa. Te podemos investigar algo, servicio. De servicio, pastilla de freno. Ay, yo Vos vas también. en Polo 2020, quiero maquillar. Yo quiero Y también así bocina. soldar malo que está roto, así va ahí, maquillar y le dan chufa a alguien. Yo quiero ¿Cuánto? bocina también. Cambia bocina. Sí. ¿Se cambia? ¿Servicio? No, y él. ¿Y vos por qué te pones nervioso si de repente querés bocinar y... Ay, mi bocina. Sí, pero cambia eso que son ¿Cómo así, hace? tipo, parece camiones por ahí. ¿Cómo hace? Tipo esos autos de clase por ahí son así. Ese ya le Ah, pasa. ese Tipo, no querés que hace ponga. pi, pi, Eso pi. puedo hacer. Claro. Cambiarle, porque El mío, sonido. El mío normal El es tono. pi, pi, ¿Vos sabés cuál era mi reggae, sueño? ¿Vos sabés cuál era mi bocina. sueño? ¿Vos sabés cuál era mi sueño? El que es la cucaracha. ¿Nunca tuviste ese? Ese siempre En Estados Unidos sí o sí hay. Ese yo vi en los dibujitos de mi sueño era. Yo también vi en GTA, se usaba mucho. Belén, tu bocina, pico, es... no, forinfo, dice, no. No, viste que mi bocina es pi, pi, re... odio esa bocina, es reggae, ¿verdad? Y entonces yo quiero el que es Pará, pues ya, Belén. el que es un poquito más así, pam, pam, ¿entendés? Tipo, pam, pam, ¿entendés? ¿Cómo es? Sí, pero ahora mi bocina es... Está hecho mierda. Hecho puta. Ojo que tenemos información de César Luis Merlo sobre el Oso Prato. Principio de acuerdo para que Lucas Prato juegue en Sarmiento. A la espera de la revisión médica en las próximas horas, el Oso firmará contrato hasta diciembre de 2026. A Sarmiento se va el Oso. Ah, Sarmiento. No va a quedar en Ameliano. No. Al final. Tanto que se habló. Todos los vasos están ahí, ¿verdad? Te escucha hasta acá. No. No es Ina mío. Vení, Franco, quiero hacer este clip justamente de lo que dijo Piris Damota porque me interesa. ¿Cierto es? Bueno, pero este no es mi lugar. Chore Este no- Belén, este no es mi lugar. Andeta, Belén. ¿Qué onda, mi Belén? Viene Franco, este no es mi preparado. lugar. Este es el lugar de Coque. Deja ese mío. Ese es mío. No, y saludo a la gente que llevó nuestro vaso térmico. Saludamos. Bueno, habló Piris Damota. Habló Piris Damota. PDM. Habló Piris Damota justamente con ABC y dijo que en el clausura vamos a ver un cerro más intenso. Que no vimos ese cerro en el torneo Apertura porque había doble competencia. Que jugaban cada 3 partidos, o sea, cada 3 días estaban jugando full. Pero. Y ¿Viste después, cuando no sabes qué decir, pero tenés que decir algo? para mí, en serio, para mí, sinceramente, Para mí es decir, PDM. asumí que no estuviste nomás a la altura de la Para mí, competencia. sinceramente, no es una buena excusa, ¿eh? Te digo a vos, no es tu responsabilidad completa, pero, hermano, sos jugador de fútbol. Y después, ahora, cuando vengan los otros, va a ser, no, pero no, en la apertura al inicio, no porque no nos adaptamos bien todavía después de la pretemporada. No porque tenemos doble competencia. No porque esto. Decí bien nomás. No jugamos y no nos presentamos al torneo de apertura. Así nomás tenés que decir, Pirida Mota. Yo soy fanática del esteño Robert Ayrton Yo le Pires banco, Mota, desde Rubio Ñu. Para mí, es más, ¿cuánto tiempo yo estuve acá diciendo en Pasión? Robert Pires es convocable. Robert Pires tiene que ir a la selección. Robert Pires tiene que jugar la Copa América. Robert Pires se tiene que ir a las eliminatorias. Pero bueno, quizás porque hay otra óptica no lo convocaron a él. Pero no me parece la declaración. Me extraña, ¿eh? Te juro Me que de parte de extraña. Robert Pires a mí... De parte de él me extraña porque es un jugador que estuvo en el Flamengo, Belén. No, aparte que tuvo Brasileirao, que tuvo una que otra competencia, Copa Libertadores encima. O sea, no entiendo sinceramente que Pires Damota haya dicho eso. Vos sabés que él muchas veces no... se puso realmente la mochila, se llevó
todo el equipo al hombro en momento de crisis de Cerro Porteño, salió a dar buenas declaraciones, pero lo que dijo no, creo que no, o sea, yo al menos no estoy de acuerdo, respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo, no comparto, creo que tenía que ser nomás honesto, Cerro no estuvo a la altura, estamos hablando de Cerro, acá yo no quiero entrar en comparación a, ¿por qué no decía eso de Olimpia? ¿Por qué no decía eso de Guaraní, de Libertad, de tal? Sino que estamos hablando de Cerro y de las declaraciones que dio él, que era más fácil nomás decir la verdad, asumir, y no estábamos o no estuvimos a la altura o nos equivocamos a la hora de ejecutar, y acá vienen justamente por quien preguntan y estaban diciendo en los comentarios si va a venir Pau. No, ahí está, ya le ven de fondo, está cruzando, se va a colocar. Pero yo no estoy de acuerdo, es como cuando es un recurso que no sabes qué decir, pero tenés que decir algo, creo yo. Hola, mi amigo personal Nelson Fútbol Rivera, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo súper bien. Al verlo mejor, ¿eh? O un maje. Estás rojito. ¿Le metiste peor mate o algo por el estilo? No. Estoy a punto de viajar. No. Andar más, tranquilo. ¿Qué vos opinás al respecto de lo que dijo Piris de Mota? ¿Qué dijo Robert Ayrton? Robert Ayrton dijo que Ensalada puno. no vimos un Cerro intenso en la apertura porque tenían doble competencia. Ah, muy bien, brillante. Y que ahora sí vamos a ver un Cerro intenso. Ahora sí vamos a ver un Cerro intenso en esta clausura. Y que ya les pica todo ya por empezar a jugar. Vergonzoso. Muy fuerte, ¿eh? Pero hermano, ¿cómo va a declarar eso un jugador de Cerro Porteño? No tuvimos intensidad porque hubo doble competencia. Libertad, pero que tuvo. Exacto. ¿Y por qué me decís? No, ¿por qué Libertad? Porque Olimpia no tuvo. Se bajó de Olimpia la... no apareció luego. Claro. Pero espera un ratito. No podés declarar eso, boludo. Guaraní también tuvo doble competencia. Guaraní también tuvo. Ahí está Rafa. No te vi, Rafa, discúlpame. No. Sos referente de un equipo grande, viejo. No puedes declarar eso. Y me extraña más viniendo del Pachi que jugó en Brasil, Nelson. O sea, él Piris. sabe más. Piris Damota, perdón. Piris Damota que jugó en Brasil. No, pero... No sé si habrá una bajada de línea, ¿eh? No son declaraciones de un jugador de Cerro Porteño. A mí me llama la atención lo que están hablando todos también. Y es que No, seguro eso hay porque día y decidió día. la dirección de prensa de ser del club, decidió que hoy un club, o sea, cada medio hable con un jugador. Pero En agosto juega contra Estudiantes Cerro Porteño. Entonces vamos a bajar la intensidad. Vamos a bajar la intensidad, vamos a ver 3 partidos de Cerro Porteño con intensidad, 2 partidos, 3 partidos, y después en agosto baja la intensidad porque hay doble competencia. No entiendo. No entiendo sinceramente. Pero bueno, hay que ver. Ellos están ansiosos porque empiece justamente el campeonato porque quieren demostrar algo, pero con estas declaraciones medio que ya es ya Uma. Marcos. Sí. Yo no sé si esto va a ser mucho pedir. No. Pero ayer, Nelson, sí, mucha gente te felicitó vía audio en el WhatsApp por el Día del Periodista. Felicidades, mi querido Nelson Fútbol Rivera. Periodista deportivo. Te enviaron audios así. Algunos eran lindos, otros... Otro como tiene, o sea, otros con características de nuestro chat. Sí. Exacto. Agradecido, por eso no vine, por el Día del Periodista. Bien. ¿Qué dice? Piris no va a poder jugar contra... No, ya leímos. Dice, juegan Copa Paraguay, torneo local y Libertadores. Avisan que ya no harán... Che, y bueno, esto es algo que conmocionó al mundo y quería preguntarte de usted que está bien adentrado al respecto, seguro ya lo habló en el noticiero, pero caso Jota, una noticia bastante... A la altura de... O sea, está a la altura del caso... Está a la altura del caso Emiliano Sala, está a la altura del caso Chapecoense, que son casos de jugadores que en ejercicio, en actividad, les pasó esto. O sea, también lo que les pasó al plantel del Manchester United hace ya muchísimos años, con aquel equipo donde sobrevivió Bobby Charlton. Pero realmente es algo muy, muy jodido. De las peores noticias que pueden recibir. Yo creo que no somos genuinamente conscientes. Creo que cuando arranque la temporada, yo no quiero imaginarme lo que va a ser ese primer día de pretemporada del plantel del Liverpool, en esa situación. O sea,
es realmente de las peores cosas. Además, imagínate el contexto que atravesaba el futbolista. Se casó el 22 de junio. Campeón de la Nation, Bueno, campeón de Premier con el Liverpool. Estabas pensando, planificando que en menos de un año vas a jugar un mundial. Iba a ser el segundo mundial. Es una tragedia muy grande, loco. O sea, creo que no hay forma de poder contextualizar lo que se pierde, la vida que se ha perdido. Pero es una locura cómo el show debe continuar. Imagínate, Portugal va a seguir jugando. Sí. Liverpool va a tener que traer un delantero. Exacto. Para reemplazarlo. Y es muy denso, es muy fuerte. Como dentro del factor humano también está el factor netamente alejado a lo que es estrictamente sos delantero, sos extremo, sos enganche y te fuiste vos o no estás más, imagínate. Exacto. No estás más y tengo que buscar un reemplazo. Después está la cuestión técnica, la cuestión de por qué se manifestó, de por qué se desarrolló el siniestro. El reporte habla de un adelantamiento en una ruta internacional aproximadamente a 120 kilómetros por hora. Antes de que alguien diga que por qué manejaba así de rápido, la gente tiene que saber que en las rutas internacionales no podés manejar despacio. Hace poco estuviste ahí, Nelson, manejando. No, pero a ver, independientemente a eso, mi querido Marcos, o sea, las rutas internacionales, solamente en nuestro país, en primera instancia, es peligroso irte despacio. Sí. ¿Me entendés? Porque la ruta tiene un ritmo, que si vos te quedás parado, loco, te aplastan. Se adelantó y en el adelantamiento le explotó uno de los neumáticos que hizo que salga de la ruta y termine chocando contra una vegetación que se prendió fuego inmediatamente. Entonces... Era de noche también. 1:20, 0:38 sí. de hoy. Se habla de que la SUV, justamente el Lamborghini Urus, es rentada. No era del jugador. Buen punto ese. Yo particularmente no que supuestamente era rentada. Pero acá el punto más clave de la investigación forense es saber o delimitar el por qué llantó. Si fue por una cuestión de presión de la rueda, si fue por una cuestión técnica o si fue producto del mal estado de la ruta. O de la rueda. Claro, si el auto es rentado, ahí tenés que ir directamente. Sí, bro. Vos sabés que me pesa un montón eso que dijiste hace reciencito nomás, Nelson. El tema de el entrenamiento. Ahora, ese primer entrenamiento donde van a estar todos sus compañeros y no va a estar él. De verdad, es muy fuerte, es muy... Es el ritmo de la vida que muchas veces es muy injusta. Es muy injusta, ¿no? Pero como dice Nelson, la vida hay que continuar, o sea, la vida tiene que continuar, el fútbol debe seguir, la pelota sigue rodando, así que lástima. Vos le veías así, a mí me pasa mucho, al menos yo pienso, ¿verdad? De que cuando ves una persona así muy joven, 28 años, 29, 30, que ves, es deportista, es una persona sana, se lo veía que estaba fuera de los vicios, y crees que va a fallecer algún día, obviamente así de vejez, qué sé yo, de enfermedad. O sea, no se te pasa por la cabeza de que podría morir en estas circunstancias. Y por eso yo creo que es que duele más o pesa mucho leer la información, ver el tema del vehículo calcinado, saber que... ¿Vos sabés lo que es? Ay, Dios mío, no me quiero ni imaginar. De que te estás muriendo quemándote. Qué puta. Por más que seguramente sufrió ya un golpe muy importante previo, pero quemándote, boludo. Sí. O sea, perdiendo todo. Ha de ser, no sé, el mismísimo infierno, de verdad. Ferdupe dice... No, Twitter tienen que ir a ver... No, Twitter es... Una cagada. Sí... Como dice... Es un vertedero social, o sea... Es normal que la gente salga a decir... Es gente disfrazada detrás de otras cuentas tratando de sacar lo más feo que tiene dentro. ¿Entendés? Porque nos van a poner ahí un Marcos Morel, seguro de Agapito 3027 con la foto de Doraemon diciendo que por causa de, ¿entendés? O sea, así que ni ahí tienen que estar por Twitter. Ahora, agarren lo bueno, desechen lo malo. Eso es
lo que tienen que hacer todos en cada red social. Twitter es toxicidad total y se me recordó el caso Paul Walker, dice. O sea, con tu foto, Marcos, dice Rafa López. Sí. ¿Qué sí. pasó? ¿Qué? Yo no vi. ¿Qué? Con tu foto que estás No, haciendo. dice que le es No. Doraemon nomás. La foto de perfil de Doraemon, pues dijo. Ah. Me asusté. No. Y bueno, salieron a hablar muchos jugadores de Cerro Porteño, justamente Pirida Mota. Jonathan Torres también habló. Olimpia no va a hablar. Y Olimpia no va a hablar. Y... No, perro. Para mí que no hay nada de, Hasta el de momento Olimpia. nada. No dicen nada. Todavía. ¿Qué Todavía. Por ejemplo, Jonathan Torres estuvo hablando con la gran jugada. Estuvo hablando con Jonathan Torres. Vamos a ver qué dijo Jonathan porque... Bajó su rendimiento en los últimos como partidos. que no siguió, tuvo esa seguidilla. ¿Te acuerdas ¿Se que acuerdan? entró un gol, doblete? Pero igual Le salvó a fue... Cerro muchísimas veces. Claro que sí. Y después fue bajando el nivel, ya no marcaba. Y hay que ver, sinceramente, para mí Cerro Porteño en la delantera es una incógnita, pero está Totín, pero va a ser Totín Torres. Totín, Chico, Torres, Araujo. O sea, Mucho que Totín ya parece ser titular indiscutible, ¿verdad? Sí. Alex Arce ya firmó, ya está. Ya, Alex Arce Rivadavia. Ya, Rivadavia. Qué olor me dio eso, ¿eh? Qué olor me dio lo de Arce a Rivadavia, sinceramente. Dice Jonathan Torres, que justamente habló con Radio Ñautí acá, la gran jugada. Estudiantes es un rival muy duro, los detalles son claves en estas competencias. Es un rival muy duro, se hace muy fuerte jugando en su cancha, con su gente. Sabemos que es un rival con historia en la Copa, con nombres importantes, pero nosotros estamos preparados para poder competir y poder estar a la altura para pasar de fase. Comentó Jonathan Torres y también dijo que van a ser partidos parejos. Los detalles en estas competencias son claves. Expresó el jugador en Radio Ñautí hablando de lo que sería el partido, la doble competencia que tendrá Cerro Porteño. Marco Gómez no sé qué. ¿No, José? No sé qué, no le gusta. No sé qué. Que queda en Paraguay. Marcos Gómez no está convencido de emigrar, al fútbol chileno, por lo que las negociaciones entre Olimpia y Deportes Iquique están pausadas. Todavía no hay una resolución. Bueno, ahí sí entra entonces lo que yo justamente ayer les pregunté, ¿se acuerdan? Yo le preguntaba si en el caso de él, bueno, sí puede influir si es que quiere ir o no a tal club, ¿verdad? Porque su pase pertenece al 100% a Olimpia. Ahí sí podría entrar en disputa lo que quiere y lo que piensa el jugador, en el caso de él. Pero si es el otro escenario, entiendo que no. La verdad es que para mí, a ver, Gómez tiene que recuperar un nivel. con mucho respeto, yo al menos, siéndote honesta, Sí. yo no veo fútbol chileno. Veo el fútbol chileno cuando juega ¿Sabe quién ve? Libertadores. ¿Sabe quién ve? ¿Quién ve? Roberto Baggio. Sí, él y Nelson va a continuar viendo. ¿Eh? Y Nelson va a continuar viendo porque ahí va a estar Garnero, dijeron, ¿no? No, verá un poquito. Pero no dije yo, el chat dijo. Cara de Nelson. Yo no entendía. Sí, pero qué fuerte, Belén. No. Yo no esperé de vos, yo pensé que leíste el chat, ¿eh? No, pero el chat No dijo veo la... realmente ninguna parte que haya dicho eso del chat. No, el chat la vez pasada Traen el dijo. veneno que al final todo se equilibra. No, qué fuerte. Pará un poquito. Pero el chat dijo la vez pasada. ¿Por Mira, qué nos culpa? Dice. Pará, Belén, dice. Todos se quedaban indignados porque les culpaste. Te cuento, Belén. Correcta, después a las 4:30 que le voy a ver otra vez. ¿A qué? Va a tener una cobertura extra. ¡Eva! ¿Qué hablo? El jefecito. Mi jefecito. El ya verdadero ahora. jefecito. Literal. Ese sí es jefecito y no es macana. No, pero bromita, para reírnos un poco y descontracturar nomás el tema. No hay té, Marco Morel, a tu jefe. Mi jefecito. ¿Qué te pasa, Odecano? ¿Por qué vos te...? ¿Qué te pasa, Odecano? Info de aponte, Marco. ¿Qué No, dice? no, no. Están mandando links y después dice, perdón, no era para este directo, estaba viendo otro. Perdón, Pasión Estudio. Bien. Ya está, Decano. Que lo hagan cada uno. Acordate. ¿Puede ser el decano 3 o es otro decano? Se cambió la arroba. ¿Quién? Ah. ¿Quién? Ah, no, pará un Con poco de Deporte razón, y Coque. nadie quiere ir. Y ¿Católica qué puesto está? Epa.
Iquique dale está tiempo. último y Católica séptimo. Pero dale tiempo. Nelson, futuro jefe. Ya, ego ya jefe. No, pero supo futuro jefe. Mala ¿De gente. quién? esta vez. ¿De Ferdupe? Ferdupe, feliz cumple. Ayer estuve de cumpleaños. Felicidades, Ferdupe. Crack Libertad total, más gracias grande por... que Cerro, la verdad, dicen. Fede. Me da cor- ya para qué yo le dije eso a Nelson. Fede. Me da cobra, Gina. Qué pucha, ayer la gente de Asu me miró todo Fede, mal. vos entendés que hay videos y fotos donde le arrean a que gente en entre tu mal. club, que le arrean a gente a tu club para irse a la cancha. Yo conozco amigos que fueron arreados para irse a ver la Libertad. Conozco gente que recibe entrada gratis para irse a Libertad, que reciben regalo para irse a Libertad. Yo soy Parece, uno de ellos. parece la Expo Libertad. No puedo hablar de un club grande hablando de todas esas cosas. Después la mala soy yo. Disculpame, Fede. Yo fui es un club uno de de ellos. arreados. Yo conozco gente que se fue a Libertad porque le regalaron la entrada por convenio, por amistades. Fede, vámonos. ¿Por qué le traen a Leo Rivas? ¿Qué pasó de Nelson? Una falta total de respeto, ¿eh? En el espacio donde está David Aquino, le falta el respeto a uno de los integrantes de esta mesa. David Aquino. ¿Quién es David aquí? Aquí no. ¡Aquí no! Aquí no me crió, ¿dónde está aquí no? Aquí no, ahí sí. Sí, ya sé. Yo pido, por favor, que no le falten más el respeto a Franco Arroz. Fuera de acá. Acá me puede bajar el respeto porque sos mi amigo el chat. Si le van a faltar el respeto a alguien de este programa, que sea a mí, no a ninguno de los otros participantes. ¿No tenés audios de ayer? Todos saben de fútbol. Audios de ayer no tenés. Eso nomás quiero decir. De la gente felicitándole a Nelson. Más yo quiero escuchar otra. Terrible, cofa. Todo lo que pasó. No, ¿por qué? No. Perdón. Le puteo al pedo. Feliz día, Nelson, por el Día del Periodismo Deportivo. Será bueno. Un gran periodista sos, como notificas del fútbol. Te admiro mucho y feliz día. Gracias, Pasión Kids. Qué grande, Pasión Kids. Vas a hacer lo que vos quieras, porque tenés talento y ganas. Grande. Shakira en Cerro. No, fuerte, no es siquiera. Hoy era el... ¿Lo de Shakira? No. No vino a recordar porque después yo soy la mala acá y entonces... Yo quiero hacer una pregunta. Pasó, por el chat me troza, vos, babio. No, me lo guardo para mí. No, hacelo. Pregunta. Dale. Dale. Dale si que. No tengo energías. No tengo energías. ¿Va a hacer chiste de Shakira? ¿Eh? ¿Va a hacer chiste de Shakira y Cerro? Ay, No. está metiendo palabras en tu boca. No, y eso con lo que no quería yo. Neta, Rafa. ¿Qué tenía que ver Shakira con Cerro, aparte del concierto? ¿Y por qué viene? ¿Y qué tiene que ver? Y no, pensé que iba a ser. Viene la nueva olla, ¿vio? No, y van así porque lo más importante es Cerro este año, va a ser concierto de Bueno, pues Shakira. eso depende de cómo quieras ver el vaso. Pensé que iban a hacer chistes. También de se eso, ¿no? puede decir que es el refuerzo más importante que trajo Coto. Cierto. ¿Qué 5 lo trae? Pregunto. ¿Qué 5 lo trae? Sí. Pues te digo, o Y el sea, Coto. ya... ¿Y quién vio otro más acá en el país? No hay otro que esté a Y la está altura. Nico también. No, García no, Bru. no, a lo que me refiero que ya depende cómo quieras ver el chiste. O sea, a lo que me refiero es que vos te estás poniendo sacos vos solo. Yo no puedo separar que Asunción y cosas se suspendió por Benedetto. Te odio Benedetto. ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo Así lo leí que- en Twitter. Pero porque él asegura. Yo leí en Twitter. Franco. Twitter no es fidedigno. Quinteros a Cerro, Ferdupe. Gordo Yegma. Voy a hacer una consulta. Hacela. Por favor, te pido. ¿Qué? La consulta que ibas a hacer. No, me la guardo para mí. Pero ¿Por no qué que te Juan guardas? Fer Para vos, Quintero tantas y- cosas te guardas Para para vos, River o sea. costaba Juan Fer Quintero. ¿Por qué así? No, ya me preocupo. Está siendo una semana larga para mí. Larga. Me la guardo para mí. Bueno, está bien. Por eso, No quiero guárdatela bien adentro. ser Jake Paul. ¿Por qué, boludo? Hacelo. Bueno, yo te respeto. Tengo más quilombo. Che, tu bufanda es de Asu, ¿verdad? Ojalá. No, porque viste los colores son Asu. Hablando de eso, ayer me fui. Ayer me fui a relatar en el comité olímpico. Ya relató el defensor ya en el comité. Y me dijeron que me vaya al salón medallista.
Y yo nunca me fui a ese lugar. Nunca me fui. Ni para concierto Es en el enorme. CND. Concierto sí, pero no entras, pues vos ahí. Claro, no te vas ahí. Los Te vas edificios, derecho. las oficinas. La oficina A, B, I, S, quilombo. Entonces agarré, yo me fui nomás allá y decía, porque era para una marca que justamente Ya. estaba mi patroncito, jefecito, y me llamó. Y me fui, ¿verdad? Y entré mal un poco, las caras. Un mañana ahí. Había uno que era gordito también, igual que yo. No, y me no, miró no, mal. no, manera. Me miró mal. Bro. Y yo así. Y justo estaba una chica que le conocía. Y ella me salvó. Y me dio empanada de Don Oso. Y me llevó a donde me tenía que ir. Le agradezco a mi querida amiga. Para qué pico, él dice así y me dio empanada de donde me fui y me guió. Para mí que vos entraste a un lugar donde no era y empezaste a picar empanada ajeno y la gente te miraba mal. Para mí no. que eso es lo que vos hiciste. No. Te fuiste directo, empezaste a picar empanada ¿Qué ajena. digo, Freddy, boludo? ¿Qué digo? Comiste empanada ajena y después te miraron mal. No. No voy a decir eso. No. Pero, Es muy fuerte. No, le guió. pero si vos querés llevar helado también es fuerte. No, es que boludo. yo llevo. El chat ya está llevando y vos estás tirando. Hace Ay, rato ya el llevó. chat. No entendí. La puta. El chat ya se fue hace rato. Dale, pues, che, Juanjo Parana. Chicos, macaná, lo que dicen. Hoy, Guardátela bien, muchachos. 15 años de que nos eliminamos del Mundial. 15 años, ¿eh? Ese me gusta. No me gusta tanto, pero ya. Ah, yo ayer hice un clip, no sé si se subió. Tiene que editar nuestro amigo Coque. No sé. ¿Ya está arriba? Trabajé. ¿Este es el mejor mundial por escándalo? De que yo vi, sí. Para los paraguayos por lo menos, pues yo sé que el 2014 fue una trompada. Pero cara. pegábalo. Permiso. Adelante, sí, señor. Sí, vamos a cortar. Nueva información respecto al caso de Diogo Jota. CNN Portugal anunció el motivo que llevó a que Diogo Jota haya realizado el viaje que hizo en vehículo. Estaba realizando el viaje en la carretera A52 cerca del municipio de Palacio de Sanabria en la provincia de Zamora debido a que estaba viajando a Inglaterra por una recomendación médica porque se había realizado una operación del pulmón por unas molestias que venía sufriendo. CNN Portugal ha sabido que Diogo Jota se dirigía a Santander, donde debía tomar un barco a Inglaterra cuando ocurrió el accidente fatal en Zamora. O sea, se estaba trasladando hasta Santander vía terrestre y ahí tomaba un barco e iba a Inglaterra para realizarse pruebas producto de una intervención quirúrgica que se realizó en la zona de los pulmones hace cuestión de algunas semanas y era para una cuestión de recomendación médica. El motivo que llevó a que Diogo Jota haya realizado el viaje que terminó siendo fatal para él y para su hermano. Qué feo, loco. Qué loco, ¿eh? Ni se sabía ese tema de que tuvo una intervención quirúrgica en los pulmones. Claro, y por una cuestión de recomendación médica El no volar. de no ir en avión, ¿verdad? Por la presión, por el tema del aire, de aguantar. Qué feo, loco. Qué denso, Qué ¿eh? heavy, ¿eh? Qué denso, sinceramente. Y es una información justamente que nadie tenía, nadie sabía. Pero lo informa CNN. Nada más y nada menos que uno de los medios más importantes en el mundo. Y qué triste, ¿eh? Qué triste, queriendo cuidar su salud, terminó en lo que terminó, lastimosamente. Lastimosamente. Qué loco. De verdad que me... Te impacta, ¿eh? Sí, porque ni teníamos en el radar esa información de que estaba padeciendo, de que estaba sufriendo. Ahora, no confirmó ahí que si eso fue posterior o antes del casamiento. No, sobre eso no. O sea, probablemente fue post campeonato de la Claro, Nation. habrá sido después de la Liga de Naciones, exacto. O sea, eso no Post-final. está contrastado todavía. Pero probablemente habrá sido, o sea, Sí. uno por cuestión de lógica, ¿verdad? Lo que demanda, pues una competencia de alto nivel, de alta demanda, entonces capaz que pasó eso, ¿verdad? Ay. Mira, Mañana cuarto de finales, Palmeiras-Chelsea. Le odio a Palmeiras, pero quiero que pase por Gustavo, dice José Cepé. Hablando del Ciclón, habló Lucas Quintana, justamente. ¿También habló? Habló
con fútbol a lo grande. El central de oro ahora mismo para Cerro Total. Porteño. Sí, sí, sí. Y dijo, Sergio Ramos es mi jugador favorito en el puesto. Y bueno, se entiende que sabe de fútbol. El mejor zaguero central de la historia. Por escándalo. Y lo vimos jugar. No le ayudaron la vez pasada, ya. Pero no importa. No importa. El mejor zaguero central de la historia. Y al que me dice Beckenbauer le respondo que Beckenbauer jugó gran parte de su carrera de volante. Ahí está. Y hablando de, por ejemplo, lo que dijo Lucas Quintana con respecto a su puesto, que él en sus inicios Pero, era pero, extremo. pero, Sí. Maldini era lateral izquierdo. ¿Y Sergio Ramos lateral derecho? No, pero él desarrolló gran parte de su carrera. Sergio Ramos fue lateral derecho hasta el 2011. O sea, lleva 15 años siendo central. ¿Y Maldini? ¿Cuánto tiempo fue Maldini fue lateral izquierdo gran parte de su carrera. Después, en la recta final de su carrera, se convirtió en segundo central. Pero acá lo importante es que la mejor versión de Maldini fue como lateral izquierdo. La mejor versión de Ramos fue como zaguero central. Él ganó el Mundial como lateral Puyol derecho, mucho ¿verdad? mejor que Ramos legalmente, dice Jorge. Puyol mucho mejor que Ramos. Ni la señora de Puyol dice eso. Me quedo con Vizcarrondo, pero son gustos. A mí me pasa que, para mí, técnicamente, es más, voy a decir algo que va a ser muy, muy criticable. Pero para Bien. mí no lo es. Bien. Piqué es más que Puyol. Piqué a nivel técnico, a nivel dominio del juego aéreo, a nivel... Piqué mucho más que Puyol. Creo que no somos conscientes de lo terrible central que fue Piqué. El problema de Piqué es que después se fue tirando en el biribiri. Pero muchachos, Gerard Piqué Bernabéu. Qué terrible central, hermano. Terrible zaguero central. El único que puede estar ahí mano a mano con Ramos García. Piqué y Ramos son los mejores de España. Sergio Ramos le dio una Champions al Real. Dice. No pasó por ahí. Nada más poner a José Lu como los mejores 9 de la historia porque le dio una Champions al Madrid. Estamos hablando de un tipo que dominaba todas las facetas. Eso no significa que Ramos haya tenido muchos errores. Porque el tema es que a Ramos vos lo veías jugar cada fin de semana y tenía cara de Pelé también, ¿verdad? Dice Colorado Gamarra, nunca será Antolín, dice los perros. La salida que tenía Piqué era tremenda. Encima te jugaba de delantero. Sergio dice. Ramos era mi personaje favorito del Marcatuns. Ahí va. Bueno. Ahí le tengo un pequeño cariño. No le quiero mucho a Sergio Ramos, pero ahí le tengo un pequeño cariño. ¿Sabes quién? Marcatuns. ¿Sabes de Marcatuns quién es para mí? Mourinho. Mourinho era bueno. Sí. Y después Florentino Pérez, Cristiano. Estaba bueno también Marcatuns. Bueno, un termo es Nelson. Si no es lo que le gusta, no es cierto, dice Jorge. Pero muchachos, acabo de hablar casi 10 minutos de Piqué, tipo que detesto. Pero es ver la pelotita, muchachos. Así como así como hay gente que le quiere bajar el precio a Cubarsí. A mí Cubarsí me parece un central élite. Es buenísimo. Osil. ¿Te acuerdas de ese? Osil. Que sea la última vez que le respondan a mi hablado. Bueno. Espera, así sé. acá Álvaro Ponte confirma algo. Dice Marcos Gómez va a préstamo al Deportes Iquique por un año sin opción a compra. Sí, y justamente Álvaro Ponte. Y también dice que... Entonces viene sí. Romero. Y Álvaro Montiel a préstamo a Tempetal. Vendrá Romero entonces. Será el orto Nelson. Bueno. Ojo, Mira. ¿Sabes quién era un gran central también? ¿Quién? A mí me gustaba mucho Alessandro Nesta. Nesta. Sí. No está tan bien valorado como de los mejores de la historia, ¿verdad? Pero... Por sus lesiones justamente. Exacto, pero el Nesta... O sea, yo no lo vi en la Lazio, pero en la última... Yo les recomiendo a ustedes que vean un partido de la Champions. Fue 2012, o 2011, Rafa, más ayudar. Partido que termina 2-2, Milan-Barça. Doblete de Alexandre Pato. Uf. Y Nesta marcándole a Messi. Nesta ya con sus 30 y tantos largos, Messi en su mejor momento. Es una oda de todo de cómo tiene que defender un central a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. 2011, Sí, 2012. porque dice. ¿qué pasó?
Pasa que ellos se enfrentaron en fase de grupos y después se enfrentaron en mata-mata. En la 2011-2012 creo que se enfrentaron en grupos. Y en la 2012-2013 fue que le ganó 2-0 el partido de ida el Milan al Barça en Milano. Hace un golazo Zuley Muntari. Y en la revancha gana 4-1, una masterclass de Messi. Y después se elimina contra el Bayern Múnich. Pierde 7-0 el global el Barça. 4-0 en Alemania y 3-0 en el Camp Nou. Es que defensas italianos salieron muchísimos buenos. Chiellini, Barzagli, Bonucci, Nesta, Cannavaro, Maldini y compañía, dice Junior. A ver, el que no está de acuerdo contigo es Abel. Dice, Nesta fue Pisatronco, no te van con esta Nelson. Carreta fue Nesta, Lucio 1000 veces mejor que Nesta. Lucio 1000 veces mejor que Nesta. Nesta fue muy Pisatronco, dice Abel. Top 3 mejores centrales del 2010-2020. Sergio Ramos García. Top 1. No, Sergio Ramos García. Sergio Ramos. Me di cuenta que el último gran defensor que sacó probablemente Sudamérica, Thiago Silva tendría que estar ahí. ¿Marcos? ¿Y Virgil no vendrá? ¿Quién? Sí, Van Sergio Dijk. Ramos. Virgil. Van Dijk, segundo. Thiago Silva podría ser. Para mí que en Sudamérica Thiago Silva fue lo mejorcito que sacamos en los últimos. ¿Quién es mejor que Thiago Silva? Permitime. Marquinhos más que Thiago Silva. Permitime. Formidable. Rafael Varane. Más que Thiago Silva. Hoy. Mucho más, boludo. A mí me gusta Campeón. más. 4 Champions campeón del mundo, amigo. Siendo Cuti- titular en las Cierto. 4 Champions que ganó. Cierto. Siendo figura. Defendiendo en un equipo donde no defendía a nadie. Cuti Romero jamás hace más que Thiago Silva. Los perros no son... Varane. Vean el Mundial 2018 que hizo Varane, para no caer en el facilismo de Real Madrid. Vean el Mundial que hace el tipo. Otra cosa. Otra cosa. Igual dijo 2010, hay algunos que me están poniendo Lucio, pero los mejores años de Lucio fueron del 2000 al 2010. Es 2010-2020 que estamos hablando ahora. Varane era buena, no sé, es bueno, perdón, no sé qué Mañana, onda. Fede. Pero bueno, tenía la rodilla triturada también, pobrecito. Él terminó el Como, ¿verdad? No, ni siquiera se fue el cómo, parece. Era la rodilla se retiró. Cuti Romero le pasa el trapo a Marquinhos. Ramos, Piqué, Varane. No, espérate. Muchachos, Bueno. no pongamos en un pedestal a todo aquel que ha sido campeón del mundo, independientemente de la selección. O sea, El Papu Gómez salió campeón. La bala de plata de campeón del mundo yo te la doy a Messi para determinar si es el 1 o 2 de la historia, porque Messi tiene una carrera groseramente impactante que respalda eso. Pero hay otro que no más a decir, por ejemplo, que Enzo Fernández es igual que Kroos porque los dos tienen un mundial, por darte un ejemplo. O sea, el mundial, entendamos que es un elemento muy lindo a la hora del debate, pero tiene que tener una carrera que respalde. O sea, vamos a decir, ¿quién tuvo mejor carrera? ¿Rolfi Gamarra o Miguel Almirón? ¿Y Almirón no se fue al Mundial? No, Rolfi Gamarra se fue al Mundial. Y Almirón no se fue al Y Mundial. por eso te digo, o sea, no es un elemento diferencial para elegir si alguien es mejor o no. Esa gente dice que el Axio Dibu. Franja dice que De Paul es más que Modric. O sea, Axio Franja, vos ves la tele, vos ves fútbol de espaldas, definitivamente. A vos no te gusta el fútbol. Vos sos un tipo que agarra, entra en SofaScore y ve, tuvo 7.2, qué jugadorazo. Uy, Axio. Mamá. Fuiste tú, Axio. Alderete. Dice el chat. ¿Dónde dice Alderete? Y yo digo. Pero el chat no dice. Vos Albuena dice el chat y yo Alderete. Sigamos por premio. Julián Álvarez debería de ser mejor que Maradona. ¿Quién es cosa que mejor todos entre estamos en Alderete? desacuerdo. Históricamente, Alderete, Gómez y Valbuena. En selección. Incluso sabemos que es Gómez. A ver qué le fue mejor. Pero vos decís Pero ahora. Alderete duró más tiempo en Europa, estaba más tiempo en Europa. Pero en selección, ¿quién es mejor? Gustavo Gómez está hace mucho más tiempo. Alderete está haciendo muy bien las cosas. ¿Cuál es tu pregunta? Gustavo Gómez, Alderete y Valbuena. Entre los tres. No, Gómez, papá. ¿En selección te pregunto? Claro, en selección. Por supuesto. Gómez. Gustavo. Gustavo Gómez. Free kick. Pulpito Duarte, dicen los muchachos.
Qué central que tiene que volver hacia acá, ¿eh? Hacia este lado del mundo. Sí, señor. Tiene que volver, ya no se lo ve más hace mucho, ¿eh? Actualmente el Drete juega demasiado bien. ¿Hay audios, Dan? 0986 15 21 80. Escuchemos a los muchachos para ver qué nos dicen. Qué puta servicio cuando se le necesita no atiende su celular. Ayer todo el día se le llamó para Real. tema de trabajo y no atiende. Ni un servicio. Para abrir ahí está todo. Y Belén, a vos te vamos a bancar también. Si es que alguien te quiere decir las cosas. No importa. 5 o 6 años no vamos a ir a la cárcel. Ay, No. No hay Y se problema anima, eso güey. para agarrotarle a una mujer si te dice algo. No. ¿Qué modelito farandulera te pelearías? Yo veo un Belén versus la madrina guaraní, por ejemplo. No, porque, ¿sabes qué pasa? Yo no me sé pelear, yo le ignoro a la gente. Pues no golpear, tipo, sino No, voceo. pero no me voceo tampoco. O sea, siento que lo mejor que puedo hacer es ignorar y dejar más que darle a la otra persona. No me sé pelear, soy muy penení para esas cosas. ¿Vos, Marco? Hasta que no me toque no peleo. Yo me río. Me da por reírme. Pero gracias, un beso para vos. Que me vas a defender. Franco, ¿cómo me vas a correr a un tipo que se llama antes del lunes? No puede ser, ni boludo, eso se irrita. En las buenas y en las malas. Si yo la vos le desafiaba en vivo, boludo, un mano a mano para ver quién sabe más y callarle la boca, boludo. Con cemento. Quiero ver un mano a mano con ese. Che, pero ¿por qué le falta el respeto a la...? Yo quiero hacer una propuesta. Dale. Yo no me voy a moquetear. No, pero nadie habla de Yo te propongo a vos, Franco Arroza. Concurso de conocimiento futbolístico. Ya le dije, ya mano aceptó. a mano. ¿Ya aceptó? ¿Y cuándo? Que venga acá. No. Sí, que venga acá. La vamos a hacer visitante. La vamos a hacer visitante. Yo propongo ida y vuelta. No, yo vuelta no quiero hacer. No. Hija de la Mike Tyson. Yo no puedo irme allá. ¿Por qué son así? Está por... No puede ir. Te vas a tener que venir. No, ¿sabes qué? Tienen que venir ellos, ¿sabes por qué? Porque ellos te faltaron el respeto a vos. Cierto. Él. Cierto. Ale Rojas Ale me Rojas te defendió. defendió. Un respeto y admiración para Ale Qué Rojas. grande Ale Rojas. Sí. No, Gran seguidor de Pasión. Para todos los de la mesa también. A excepción de la persona de Domingo que lastimó. Yo le mando un saludo a Domingo. Domingo, ¿por qué le dijiste Saludo, ese comentario? Ale. De la nada. no, encima se nota que hablaba anda fuera de aire luego ya de eso. No, pero esperá, boludo. Pero él estaba re enojado. Pero estaba re caliente sí, contigo, sí, boludo. yo le sentí así a Domingo. Calentísimo estaba. No quería ver si es un No, viernes. lo peor va. es que él es un cagón. el que está a mi lado. ¿Quién? Acá, Porque le dice, No. ya me pidió, ya tal cosa, le amo a Domingo. Y es más, le critica a la gente que le está defendiendo en el chat. Que para mí el chat es soberano. Le Y dije a lo los sigue perros que- defendiendo. Y ahora, la mujer que estaba mirando el audio, él dice, Olvo. Y le Pero replea. no me gusta Una falta de enfrentarme. respeto. Yo soy una vos- persona que... No te van con ninguna, Usted no Franco. tiene- yo soy una persona que evita conflictos cada vez que puede. Y está bien. El tema con el siguiente, vos no estás diciendo nada. El chat te está Vamos a defendiendo. ver si sos tan guapo cara a cara. ¿Cómo la vas a poner? Ay, esto, repete, boludo? Franco, boludo. Franco, boludo. Y después no te querés pelear así. No, escuchá. No, paraba nada. Salamín. Jamás. ¿No me aguantás un round? No. No. No, salí no. salí, Entré en salí. tu chat. Bloquea. Demasiado fuerte. Ay, joder. Qué fuerte lo tuyo. Ni una mujer no hay ahí. Norte de África. Chacarite. No. ¿Qué jugador? Te va a mi compañera en la facultad. De la choría empieza. Se fue a Sí, España a porque, migrar. espérate, vamos a hacer un partido de fútbol luego en primera instancia. ¿Contra ellos? Contra ellos. Ahí ¿Qué- me sumo. ¿Voy a tener rodilla? La Bien. cabrada. Yo me quedo en el arco. Pero ellos son más. ¿Cuántos Igual. son ellos? No sé, 6 porque son 7. Con lo que están al aire. Aquí no. Tenés mucha data ya vos, ¿eh? Gran fanático. ¿Por qué sabes Pablo tener Lee. mucha data vos hacia allá? ¿Javi? Pablo Lee. No, Pablo Lee también. Pero flaco, vi... ¿Sabes? Vamos. Dani Pereira. Ustedes mandaron el fucking... Hey, fucking pasa, hey, fucking Y yo pasa. agarré y me senté y vi los 15 minutos. Es más, te digo algo, me pareció un buen debate. Estuvo lindo. Me pareció un buen debate sobre si el futbolista sabe más o sabe menos que un periodista. Es un debate válido y espectacular. Estoy de acuerdo. Fucking pasaplo. Yo creo que si vos no te hubieras dedicado al periodismo deportivo, te hubieras dedicado a entrenar y al dinero,
serías parecido a fucking Panza. Fuera de bola, ¿eh? No. Tiene similitudes. Nada que ver. Tiene similitudes. Yo le veo a él tipo La forma es... de té muy serio. No, pues estoy hablando de... A Nelson. No, Si de... te cuento la similitud que vos tenés si no estabas en eso. No, por favor. Exactamente. ¿Dónde se puede ver? Me lo Dice? guardo para mí. Nelson, Ellos- ¿vos pero vas a ellos hacer son de té? más. ¿Vos vas a hacer de té algún día? No sé. Si quieren completar equipo, manoto. Soy zurdo y juego de central, el decano. El decano. Sí. La revolución táctica va a ser Bien. seguramente. La revolución del 17. ¿Qué es lo que decís? Mira, Ekman me dice que no voy a... que me voy a desmayar, hey. ¿Por qué, pedo? Y porque después de tomar para jugar. Aquí hablo todo mal. Después con su guarapo... Él es que escribe todo mal, mira. Hija, el decano es zurdo, central y tiene 1,93 m, boludo. Me supera el decano. No, boludo. boludo. Hija, es feroz. Enorme. No, pero desde Stalingrado que no se lleva una defensa tan férrea. Es enorme. No. Si quieren un defensor rompepiernas, estoy... Mira, mérito para un chiste con Yo entendí. Yo no entiendo. Yo entendí. Gracias, FDR. Belén ya está tomada. Bueno, ahora... ¿Qué? Fútbol 5 tenemos que jugar. Ya jugás fútbol 5. ¿Por Marco qué en el arco. tiene ese usuario? No. No, déjate joder, Franco. ¿Qué vas a hacer arquero vos? Menos seguridad. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Contra quién van a jugar? Ese preconcepto, ¿qué decís? Yo quiero jugar. Y claro que menos A la seguridad que al noche. mercado 4 de la noche. Pobre que nos hace peligroso. Yo Pobre. quiero jugar. Más peligroso que... ahí? ¿Qué es lo que haces si vos no te vas ahí? Claro que sí. ¿Qué es lo que vos haces? Más peligroso que Bañado Sur Yo, sin- Verana, yo a una José cuadra Jiménez. espero colectivo y es más peligroso. No me vayan a hablar. Vos, eso no me vayan a Ese hablar. preconcepto es. Concepto y té, no es Un preconcepto. preconcepto muy feo, viejo. Estoy cansado de cuidarte, boludo. Va, pero es inseguro, güey, boludo. Más inseguro que Bañado Sur sin José Jiménez. Esperar colectivo ahí cerca, gente. Pero Pobre. si hiciste 2 partidos en cancha, Salame, déjate romper la boca. ¡Ya! De acá, pues, yo me voy hacia Bruno No, Bullari. no tenés ni olor a cancha todavía. Mopio. Déjate de joder. Perdón por... Déjate de joder. ¿Sabes por qué te digo que te voy a hablar con John Nelson? Porque lo que puede llegar a perder el equipo, yo siendo jugador, gana con Marcos de jugador. ¿Entendés? Ah, sí, todo bueno corres, cierto. ¿Entendés? Ahí pues Marco puede sumar más como ¿Contra jugador que quién yo. van a jugar? Franco, Coque, Nelson Rivera Dam y yo. Fútbol Sí. 5. y Belén. No, pero Belén no pone buena No, cuatro, así vamos a tocar la depende pelota con quién van para- a jugar, pues yo no quiero que me entren, o sea, que me trocen. No, la puta carajo. Belén, será veo pea. ¿Qué marca así? Jorge Vita falta. Si necesita que entre, dale la Marco. No. Y viste que con los muchachos es un poco más complicado jugar mixto. Empezados son los perros. Una vez yo jugué mixto y de verdad salí muy mal de ahí. Al tobillo fue así, mal. Sí. Y No, eso no es lo que te no tiene en consideración. ¿Por qué te ríes, Belén? ¿Eh? Se ríe ya. Está fuerte la entrada y no caminaste más, pregúntale a los perros. Y mi tobillo me golpeé. Y dice, Belén. ¿Te golpearon todo, Belén? Yo por eso quiero jugar si no es muy quilombo el tema. ¿Flojo de papel está Pablo? No, Pablo. ¿Ustedes le vieron? Yo no lo vi todavía. Nelson, ¿le viste ya? ¿Vos ya le viste? Ah, ¿qué Pablo? A Pablo. Ah, el nuestro. ¿Hoy cota? Flojo de papel me dijeron. No hay cota. ¿Y Benja? No, ese sí que no. Junior dice que es como Richard Ortiz, panza afuera y cero. Y cero retroceso. Hay presa hoy un día de esto. En instantes. ¿Quién fue el último periodista en irse preso por decir boludeces en tele? Puedo ser yo. Pero sin Yo ser periodista. leo los comentarios, no es algo que yo pienso. Yo estoy No, obvio, leyendo los obvio. comentarios. Sí. ¿Por qué saber más quién fue el último? Pablo, Ya querido. sé que tuvo problema legal hace poco. Ya sé. Mañana de goles y nada de tu amigo Coquevita no vino. Le voy a reenviar los goles de esta computadora. Bueno. Para TikTok. ¿Qué digo, Abel Gonza? Abel Gonza, ¿how pay? Chat. Apagar TikTok. Sí, apágame ya. Apaga nomás ya. ¿Me puede pasar mi celular? Izquierda. Ah, así, haz así. Ya. Belén juega mejor que Franco, sin duda. ¿Cómo que no? Pues, yo no juego muy bien al fútbol. O sea, en el arco de repente me defiendo, de repente soy bueno, de repente soy malo. Yo todos mis días a veces juego muy bien y a veces juego una vez, que yo nunca me voy a olvidar, Sí. en Futnecho. Fue el mejor día que yo tuve de arquero en mi vida por ahí. Llega un momento en el que yo
estaba de espalda. ¿Qué cómo fue? Pásale un poco, Franco. Ustedes no me van a creer. ¿Ustedes conocen Shaolin Soccer, chat? Bueno. ¿Conocen Shaolin Soccer? Me viene la pelota y yo estaba medio así agachado y no sabía qué hacer. Y hago... Así hago, mira. Y sacó acá la pelota, acá. Tipo Shaolin Soccer. Y Nelson Rivera es testigo de eso. Tremendo fue. No, ese fue una de las mejores actuaciones individuales de un arquero en esa cancha. De verdad lo digo, ¿eh? Sin lugar a la exageración. Es más, pero yo creo Ese sorprendió en todas las pero cajas vos, esas. vos, las pocas veces que te fuiste a jugar porque tenés otras prioridades. Los martes, con otro fútbol. A mí me escribió. Con otra gente. Me escribió Necho. Cambiamos los días a ver si te puedes sumar ahora, ¿verdad? Él me dijo, cambié los días por Muchachos, no soñé. De verdad les juro que hice eso. Es real. Lo que estoy diciendo es real. vos. Soñaste Hice, sí o sí, hice un dice. Shaolin Soccer así. ¡tuf! Y saqué la pelota así un soco, pero al revés. No sé cómo hice. ¿Tuviste bien ahí? Marco prefiere jugar con su suegro antes de jugar con los perros. Él es así, siempre le prefiere a su novia antes a sus responsabilidades reales. ¿Por qué lo que hace eso? A Dice ver, el chat. ¿Dónde dice eso? Vos sos zurdo, Nelson. En ninguna parte dice eso. Ay, que subió. Mentiroso. Mr. Tense. Yo soy zurdo, claro. Ah, Zurdo. ¿eh? Qué mentiroso De que chutar. sos. Man, ahí arriba estaba y subió ya Mr. Tense. Haceme una pregunta futbolística, Belén. No me preguntes mi No, ideología. viste que yo no sé de fútbol. Yo hablo nomás porque Yo soy ambidiestro. amo De derechas chutar y con de los, izquierdas. con los dos pies. Mi papá dice que la gente que chuta con dos Se pies... cae. Así se cae. Claro. Un chiste Yo tan soy de zurdo. señor. Soy zurdo. Mira. Por supuesto que sí. Lleva así, ta. ¿Qué purete? Ah, cierto, una vez te vi jugar. Jugás muy bien, real. Te vi Agradezco el concepto. en fanático de Boyani. ¿Qué dorsal usaba? ¿7? No. ¿No era 7? 10. Juego diferente. Entre 6 nos matábamos. Por eso jugué. Mentira. Nelson, sos cuca. De hecho, No. de hecho, a Nelson y Coque les desafiamos a un fútbol contra sin frecuencia y se cagaron. Le mandaron a los más chicos, dice David Aquino. Sí, yo comenté un posteo en TikTok de Ale, creo, y dije, o fue Ale, no me acuerdo cómo fue. Y yo dije para jugar el fútbol. Hagamos. Yo quiero jugar Yo estoy. Hagamos, con la chicos. gente del chat. Aquino, Hagamos. yo estoy. Yo quiero jugar con la gente del chat. Va, la verdad. chico, pero era yo, Alfred y Raúl. Y sí, Yo voy a entrar todito chico, sí. del lado del chat. No. Sí. Ay. ¿Qué es lo que te hago? Aunque el último día que jugamos. Bueno, ya no me voy a decir. Todos estábamos presentes. Recordemos que Nelson acabó trompadas. No. Eso es una mentira. Pasaron otras cosas. O sea, no sé. Un cuerpito. Ahí, no. Marqué la cancha. Faltó el respeto. Pero- Los más chicos, bien por aquí. Me voy encima, estaba con los pies. Ahí. Sí, ahí está. Estaba ahí. Hay que coordinarnos más ya, dice. No. Ya está, ya. Bueno. Ya jugata. No hables más mal de mi amigo Franco. Este fin de vuelve el fútbol. Y vuelve el fútbol. pasión. Sí. Vuelve. Este sábado estaremos con el Cerro Porteño que juega ante General Caballero 16 horas. ¿Vamos a estar? Sí. Yo estoy Sí, ahí. Belén, Franco y Eu. Y después Ea. el domingo nos vamos a el estadio, el chetos que Defensores son. del Chaco. Vamos a estar Coque Fritas, alias Jorge Vita, y chetos. Nelson y Eu. Vuelve el fútbol y vuelve las... ¡No! ¿Qué digo? No. Avergonza. Banana. Espera. Che, qué fuerte lo que dice el decano, ¿eh? Lo mejor que me ha sucedido, jugada de 9, se le expulsó central. Tuve que quedar como central, había falta de 90, lo tiré y fue gol. Fue en el 6 de enero de la Liga Fernandina. Qué grande el decano. El 6 de enero que está al lado del No, pero hospital de clínicas. Pero, claro, exacto. Sí, ¿verdad? Sí, Porque al después está costado. 6 de enero frente a Canal 13. También. Ese otro. Y después está 6 de enero el cumpleaños de Gaspar Rodríguez de Francia. No, Él nació un 6 de enero. ¿Vos naciste el mismo día del Vos sos- cumpleaños? El Cierto. primer dictador del Paraguay nació el 6 de enero. ¿Y vos qué fecha naciste? ¿Y el segundo? 6 de enero. Ahí está. Nos vamos, señores. Nos vamos. Chao.